Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. 49. The Storm Grows. The Battle Grows Near. 49. La tormenta crece. La batalla se acerca. Señor Gurú, ¿qué hacemos? Preguntó Dende nervioso, mirando por la puerta como si esperara que la fuerza Jinyu, lo que fuera eso, irrumpiera de repente en ese mismo momento. Pero Gohan no estaba preocupado. Lord Gurú acababa de decirle a él y a Dende que venían unos alienígenas súper fuertes para intentar llevarse la bola del dragón. Que formaban parte del grupo que había estado haciendo daño a la gente de Dende. Y Gohan no iba a permitir que hicieran daño a su nuevo amigo ni al líder del pueblo namekiano. Nos quedamos aquí y luchamos. Declaró Gohan, sacando el poste de poder y el escudo del dragón. No dejamos que consigamos la bola del dragón. O herir al señor Gurú. Luchamos contra ellos aquí mismo y los derrotamos también, que no les queda más remedio que rendirse. Pero Dende negó con la cabeza. No podemos luchar contra ellos. No estoy ni de lejos lo suficientemente entrenado para pelear. Y eres demasiado joven. Mi padre luchaba contra seres peores que esta fuerza Jinyu cuando tenía mi edad. Declaró Gohan. Al menos, pensaba que era cierto. Para ser sincero, su padre se confundió un poco con su propia edad, sin tener que pensar en ello. Puedo con ellos. Niños, dijo Lord Gurú y de inmediato Gohan guardó silencio. Mientras estaba listo para luchar, su mamá le había inculcado en la cabeza que era muy importante ser respetuoso con sus mayores y Lord Gurú parecía ser el mayor de sus mayores. Me reconforta que te preocupes por mí. Y el joven Gohan, aunque solo has llegado a este planeta hace un día, has mostrado gran empatía, compasión y amor por mi pueblo. Te agradezco que estés dispuesto a defendernos. Gohan sonrió ante eso y se obligó a no hablar. Podía notar que el señor Gurú tenía más que decir. Pero, afirmó el enorme namekiano, hay un tiempo y un lugar para todas las cosas. Cuando pelear. Cuando la batalla. Y cuando retirarse. Y el momento de retirarse es ahora. Eres el futuro de Namek, sí, los dos. Porque veo en vuestra amistad un futuro en el que ya no tendremos que escondernos del universo, pero sé parte de ello. Ven aquí. Gohan tragó saliva y dio un paso adelante. Quería argumentar que no huiría. Que no tenía miedo. Pero tampoco podía enfadarse con el gran anciano del pueblo namekiano. Lord Gurú extendió la mano, acariciando suavemente la cabeza tanto de Gohan como de Dende. Siento dentro de ti las gotas de grandeza. Como las primeras lluvias que hacen que un poderoso río suba a sus orillas. Con el tiempo y la edad, ambos os volveréis poderosos a su manera, y ahora te ayudaré. Entonces, sin previo aviso, puso sus manos pesadas en las cabezas de los chicos y Gohan jadeó al sentir la sensación más extraña. Era como si hubiera decidido bajar muy rápido. No le dolía ni le enfermaba y sabía que estaba a salvo, pero la caída fue repentina y sorprendente, pero también muy divertido. No pudo evitar jadear y sonreír al sentir algo desbloquearse dentro de su cuerpo. Sí, esa era la palabra para describirlo. Desbloqueado. ¿Qué ha sido eso? Dende se maravillaba. He encontrado tu potencial y lo he sacado a la luz. Requerirá entrenamiento, pero ahora no habrá nada en ti que te limite, guarda tu propia determinación y determinación. Llevará años de práctica, pero esto te permitirá elevarte por encima de los demás y lograr cosas que solo se ven como mito y leyenda. Gracias, señor Gurú. Gohan exclamó antes de hacer una rápida reverencia al mayor. Lord Gurú le sonrió, complacido por la alegría de Gohan y también por sus buenos modales. Años después, cuando Gohan fuera mayor, más maduro y entendiera mejor el mundo, se daría cuenta de que había superado una prueba que no sabía que estaba haciendo. Muchos, al ver tal regalo, se centraban en la fuerza que se les había dado, de modo que esos pensamientos los consumían. Gohan, sin embargo, primero pensó en agradecer a quien le permitió alcanzar tal fuerza. Su mente no estaba llena de pensamientos sobre el futuro ni sobre cómo desbloquear su potencial le permitiría hacer cosas increíbles. No, su mente estaba en el presente y en el amable viejo namekiano que le había ayudado. Y eso le demostró al señor Gurú que tenía razón al elegir a Gohan para recibir el regalo. Sin embargo, Dende no se inclinó, sino que miró sus manos con asombro, y, para su confusión, Gohan le dio un poco de horror. Su amigo de repente y con bastante violencia se tiró al suelo y apoyó la cabeza en el suelo. Con voz temblorosa declaró: no soy digno de esto, señor Gurú. ¿Por qué piensas eso, joven Dende?
Gohan se giró completamente hacia su amigo y vio que Dende temblaba tanto que era un milagro que no se estuviera desmoronando. Le recordaban los árboles de su isla y cómo, cuando su mamá, su papá o alguno de sus muchos tíos golpeaban el tronco, las hojas caían. Pensó que eso le pasaría a Dende. Temblaría tanto que se le caían las extremidades del cuerpo. ¿Por qué? Porque este es el mejor regalo que podrías darle a uno de nosotros. Dende prácticamente lloró, aunque de una manera que lograba mantenerse respetuosa al mismo tiempo. Esto está pensado para un gran guerrero o un poderoso usuario de magia. Alguien destinado a ser un anciano, un líder de nuestro pueblo. ¿Y no puede ser un anciano? ¿Un líder? No. Dende gritó. Solo estoy, Dende. La última de esas palabras la dijo en un suave susurro. No triste ni enfadado, sino, totalmente aceptante. Como alguien que entiende que nunca será alto, que no puede hacer nada respecto a su estatura, así que no hay motivo para estar molesto por ello. Lord Guru asintió ante eso. Sí, tú eres Dende. Y tienes razón, no serás un anciano. Gohan abrió la boca para protestar, para declarar que Dende podía ser lo que quisiera, pero entonces Lord Guru dijo. Tú, será mucho más. Yo. Susurró Dende. Sí, hija mía. Lo sentí dentro de ti cuando entraste aquí por primera vez y me lo aseguré cuando sentí el pozo de fuerza que estaba muy dentro de ti. Ahora sé que estás destinado a cosas más grandiosas, Dende, de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Es de extrañar que hayas elegido hacerte amigo de este desconocido, este chico de otro mundo y el último hijo de una raza moribunda. Encontrarás tu valor y tu fuerza, Dende, y cuando lo hagas, descubrirás que tu historia es mucho más grandiosa de lo que imaginabas. Está ligado al joven Gohan. Sonrió. Estabais destinados a encontraros. Guardián y campeón. Y entonces, antes de que Gohan pudiera presionarle y descubrir qué podía querer decir con esas palabras, Lord Guru soltó un suave suspiro, su sonrisa desapareciendo. Ahora, es hora de que te vayas. Señor Guru, comenzó Dende. No. Tu historia acaba de empezar y no voy a arriesgarme a que termine tan pronto. Gohan, déjame la bola del dragón. Has hecho bien en protegerlo, pero ahora esa tarea me corresponde a mí. Y para bien o para mal, pase lo que pase con ella y conmigo, ese destino ya no está en tus manos. Gohan, a regañadientes, recogió la bola del dragón de donde la había dejado en el suelo y la llevó a Lord Guru, que la tomó con su mano carnosa. Estos invasores, la fuerza Ginyu, vienen. Pero me aseguraré de que solo me vean a mí. Debéis volver a donde están vuestras familias, no, tu familia. Porque desde hoy en adelante tu familia, Gohan y mis hermanos, somos uno. Una familia. Os nombro a todos namecanos, aunque no tengáis esos rasgos. Vuelve con ellos y prepárate, salvarán Namek. Gohan tragó saliva ante eso, pero asintió. Quería discutir, pero sabía que las palabras del señor Guru eran definitivas. Así que colgó el poste de poder y el escudo del dragón a la espalda. Pero, mientras él y Dende se dirigían a la puerta, no pudo evitar girarse y preguntar. Señor Guru, ¿estás seguro de que no los llevaremos de vuelta a nuestra familia? El rostro del anciano namekiano se contrajo, y una sonrisa que no era ni amable apareció en él. Y en ese momento Gohan y Dende vieron cómo los años se desvanecían del señor Guru, las arrugas y la grasa se tensaban y se tendía firmemente, y por un segundo vieron al titán namekiano que había estado solo en Namek y rugía al sol que no lo llevaría con su sequía. Y entonces, se había ido, y volvió a ser Lord Guru. Haré que solo me vean a mí. MC. Varios namekianos vienen hacia aquí, afirmó el anciano Sax. Debe ser la última aldea. Chichi suspiró aliviada ante eso. Y Lord Guru tiene a Gohan y Dende, había querido volar hacia él inmediatamente cuando supiera dónde estaba su hijo, o enviar a alguien para que lo hiciera por ella. Después de la batalla con Zarbon y de recibir el frijol Senzu, se sintió tan poderosa y fuerte, estaba segura de que podría haberlo alcanzado en una fracción de segundo y luego enfrentarse a 20 Zarbons. Pero Raditz y Vegeta habían sido firmes en que la fuerza Ginyu no era para jugarse y que no podía salir corriendo y arriesgarse de nuevo. Era mejor, todos habían coincidido, mantener a Dende y Gohan con Lord Guru. Los mantendría a salvo, bien lejos de la fuerza Ginyu. Excepto, ¿y si vienen a ellos? Pensó nerviosa, aunque Raditz y Vegeta se miraban. ¿Qué pasa? Preguntó, notando cómo los dos parecían comunicarse en silencio. ¿La campaña de Mayar? Preguntó Raditz al instante. A Ginyu le encanta sacar ese viejo movimiento, dijo Vegeta asintiendo antes de mirar al anciano Saxiamori.
¿Puedes decirles a esos tontos que se mantengan lo más lejos posible de nosotros? ¿Qué? Dijo el anciano Sax. No podemos dejar que esos tontos lleguen aquí. Vegeta estalló. Así que haz lo que sea que hayas hecho para hablar con ese Lord Gru. Y diles que vayan a otro sitio. No podemos acercarnos a ellos así. Solo un Namekiano que ha aprendido a crear esferas de dragón puede hacerlo. Quizá Nail lo sepa, pero está con Senza, maldita sea, no podemos dejar que lleguen aquí. Gruñó Vegeta. Chichi se habría sentido conmovido por su preocupación, si no supiera que Vegeta estaba más preocupado por las esferas del dragón y menos por los aldeanos. ¿Por qué no? Dijo el anciano Sax. ¿Qué te preocupa? Pero fue Raditz quien respondió. Los están siguiendo. Ahora mismo. Eso es imposible, dijo el anciano Mori. Sentirían si les seguían y evitarían este lugar. Son lo bastante listos para saber. No tiene nada que ver con la inteligencia ni con la capacidad de percibir energía, replicó Vegeta, agitado. Tiene todo que ver con la estrategia de la campaña de Mallar. Intervino Raditz. Es algo que a Ginyu le gusta hacer, presume de ello todo el tiempo. Convencer a alguien para que envíe lejos al más débil de su grupo, el inocente. Quizá sean las mujeres y los niños, quizá los ancianos, quizá los no combatientes. Los envía para que él y la fuerza Ginyu puedan centrarse en los gobernantes o en los líderes. Pero lo que no saben es que Gildo o Burtet les han puesto un rastreador, para que, por muy lejos que vuelen, sepan exactamente dónde están. Luego, una vez que el rastreador se detiene, Burter sale en persecución. Es el más rápido del universo y no estoy siendo graciosa con eso. De verdad es así de rápido. Es capaz de rodear un planeta en minutos y puede recuperar distancias antes de que sus objetivos puedan reaccionar. Vegeta asintió, lanzando una mirada fulminante a los dos ancianos namecianos. Así que tienes que encontrar la manera de decirles que no vengan aquí. Concéntrate muy fuerte y manda el mensaje de que deben ir a cualquier otro sitio menos aquí. Nosotros, no podemos, dijo el anciano Mori. No tenemos la capacidad. Entonces déjame contarte lo que está a punto de pasar. Vegeta estalló. Van a llegar y se sentirán tan aliviados de estar finalmente en un lugar seguro, solo para que todos sentimos un repentino nivel de poder aparecer en la dirección en la que vino. Antes de que tengamos tiempo de pensar en movernos, Burter aparecerá y comenzará a atacarnos. Quizá Raditz y yo podamos contenerlo, con la ayuda de los terrícolas y de mi hermana, y Chichi podía notar que le molestaba admitir que quizá necesitara su ayuda, incluso podríamos matarlo. Pero será demasiado tarde. Habrá avisado a Ginyu de dónde estamos y vendrá con el resto de la fuerza Ginyu. Y no tenemos esperanza de poder detenerlos a todos. Así que, o enseñas la manera de detenerlo o todos vamos a morir. Chichi se levantó de inmediato, tendiéndole la mano. Tiene que haber otras formas de lidiar con esto, Vegeta. ¿Qué, huir ahora? Dijo Vegeta. La mujer de allí nos está protegiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos alejamos del escudo? Seremos blancos fáciles. Vegeta tiene razón, dijo Raditz. Con el tamaño del grupo que nos llevaríamos con nosotros, ¿por qué supongo que tenemos que llevarlos con nosotros? Chichi le fulminó con la mirada y él suspiró. Claro, sí. Eso pensé, para que bajes ese look. Con el tamaño del grupo, incluso a Freezer le habríamos dejado saber dónde estábamos. No es el mejor detectando energía, pero tampoco es ciego a ella. ¿Y dónde más nos esconderíamos, HMM? Dijo Vegeta. ¿Tienes un lugar de reserva para nosotros? No, pero tiene que haber algo más que podamos hacer, dijo Chichi. Solo quejándonos de que vamos a morir, mujer, no me quejo. Rugió Vegeta. Podrías haberme engañado. Replicó Chichi. Basta. Gritó Krillin, haciendo que todos recordaran que estaba allí. No nos sirve de nada discutir entre nosotros. Tenemos que idear un plan. Y. Creo que puedo tener uno. ¿Tú crees? Dijo Vegeta con un bufido desdeñoso. Perdona si eso no me da confianza, calvo. Calvo, original. Nunca había oído esa antes, bromeó Krillin. Vegeta falló un poco por eso, claramente sorprendido de que su ingenioso insulto no hubiera dado en el clavo, pero antes de que pudiera decirle una palabra, Krillin continuó. Ahora bien, tengo una idea de cómo afrontar esto. Honestamente, quizá sea lo mejor de todos modos. No podemos seguir escondiéndonos para siempre, no si Freezer no planea rendirse y seguir adelante. No lo hará, confirmó Raditz. No si conoce el poder de las esferas del dragón. Y con nosotros matando a tantos de sus hombres, se tomará como orgullo tener que vengarse de nosotros.
Claro, dijo Krillin, haciendo una mueca. Eso me temía, pero lo vi venir. Así que tenemos que llevar la pelea a él, como están haciendo Senza y Nail. Y tengo una idea de cómo hacerlo, MC. Jinyu miró al Namekiano, el anciano duende, y negó con la cabeza. Simplemente no entiendo por qué persistes en permitirte soportar tanto dolor y tormento. Extendió la mano y presionó el índice y el índice contra el muslo del alienígena de piel verde. Fue un toque suave. Un toque de amor. No hay más fuerza que alargar la mano y darle un ligero toque en el hombro para llamar su atención. El problema, sin embargo, era que donde tocaba al Namekiano había un grupo de nervios y, tras tocar algunos otros puntos de su cuerpo, aplicar cualquier presión allí causaba un dolor inmenso. El anciano apretó los dientes e intentó no gritar, lo cual le resultó extraño a Jinyu porque gritar era prácticamente lo único que podía hacer, con su cuerpo paralizado como estaba. Jinyu se había propuesto en la vida entender la biología de cada criatura en el universo conocido. Tenía que hacerlo, si quería tener alguna esperanza de dominar una nueva forma. Solo quienes tenían transformaciones podían entender realmente lo que era encontrarse de repente en una nueva forma y, aún así, el cuerpo era suyo. Sin embargo, Jinyu podía encontrarse en un cuerpo completamente nuevo en cualquier momento y entender cómo moverse sería la única forma de asegurarse de no morir rápidamente. Después de todo, cuando uno cambiaba de cuerpo, solía haber alguien que estaba muy cabreado y descontento justo cerca de ti, listo para intentar matarte de 7 maneras al otro lado de la galaxia, una vez que el shock pasó. Jinyu necesitaba saber usar varios brazos y piernas. ¿Qué hacer si se encontraba con ojos o branquias extra? ¿Cómo manejar la necesidad de una mezcla diferente de oxígeno en el aire para poder respirar? Todo esto trabajó para aprender, de modo que cuando reclamaba un cuerpo podía usarlo bastante rápido. Esto le había dado el beneficio añadido de poder entender cómo hacer que un cuerpo funcionara al máximo de sus límites. Lord Freezer había descubierto que Jinyu daba los mejores masajes de todo el universo y era algo habitual, tras una campaña exitosa, que Jinyu le diera un buen masaje para asegurarse de que todos sus músculos estuvieran suaves y tensos. Sabía cómo aliviar la tensión en las extremidades, así que a veces los médicos le llamaban para ayudar con soldados que se habían bloqueado o sufrían dolores de cabeza. Cuando decidió salir en una cita, era un pozo, figura popular entre los muchos soldados de la Fuerza Freezer que buscan pasarlo bien. Pero ese conocimiento también le había permitido saber cómo hacer que un cuerpo duela. Para que cada momento se sienta como agonía. Cómo provocar dolor y sufrimiento que te dejen jadeando, llorando y suplicando por misericordia. Y Jinyu estaba usando todo eso ahora mismo para sacar información del Namekiano que tenía delante. Vamos, puedo ponértelo fácil. Extendió la mano y con sumo cuidado tocó otro punto del cuerpo del anciano. Vio de inmediato el cambio que le invadía, mientras Toblin soltaba un jadeo de alivio. Todo el dolor se le abandonaba y solo quedaba un dulce placer. Jinyu le permitió sentir eso varios momentos más antes de soltar el agarre y todo se desvaneció, dejando al Namekiano sin sentir nada. Solo tienes que contarme sobre las esferas del dragón. ¿Por qué son tan especiales? Se inclinó más cerca. Vamos, ya debes ver que tu gente será sorprendida por Burter y luego por Recorme. He enviado a Heize y Guldo a ocuparse de la fuente de energía que detecté a unos 100 kilómetros por allí. Hizo un gesto en dirección a la fuente de poder que había sentido, que tenía que ser o bien una colección de esferas de dragón o alguna fuerza que pudiera causarles problemas. No lo estaba seguro, pero no iba a ignorar algo tan importante solo porque no tenía toda la información. Y déjame asegurarte, uno de ellos me dirá la verdad. Sí, si estás tan seguro de eso, entonces, ¿por qué me haces esto? Preguntó Toblin. Porque un minuto perdido es un minuto perdido, como dicen. Quiero saber la verdad ahora mismo y tú puedes hacer que eso suceda. Cada segundo que no sé, bueno, eso puede llevar a que las cosas no salgan como quiero. Preferiría saberlo ahora. Extendió la mano y acarició la zona que había tocado antes y que le había causado tanto dolor al Namekiano. Toblin, pelado. Te lo contaré. Te lo diré. Por favor. Jinyu sonrió y tocó otro punto, dándole a su nuevo amigo una sensación de flotación. O, al menos, eso era lo que Zarbon había dicho que se sentía cuando lo tocó por última vez en ese lugar. Aunque podría ser diferente para un Namekiano, por cómo Toblin suspiró, apostaría a que era la misma sensación. Eso ya está, no ha sido tan difícil. Jinyu se rió y se recostó, entrelazando las manos y entrelazando los dedos. Bueno, por favor, comiencen. MC. Así que, eso es Namek, ¿eh?
declaró Goku mientras miraba el planeta. Ya lo habíamos visto antes, pero estaba a una distancia que lo hacía poco más que una cánica. Ahora se alzaba y por fin nos acercábamos a la superficie del planeta. Lo es, dije mientras comprobaba que estábamos listos para la aproximación final. Aunque Isco me aseguró que había desactivado los sensores de las naves de la Fuerza Freezer, aún tenían ojos. Y podían volar en el espacio, sin necesidad de oxígeno ni nada por el estilo, lo que significaba que si nos veían vendrían como un enjambre de abejas asesinas. Énfasis en asesinó. Así que nos vimos obligados a mantener nuestro vuelo lo más lejos posible de ellos, zigzagueando entre las naves que llenaban el espacio solar namekiano hasta que finalmente pudimos encontrar un agujero y bajar. Tuvimos. Recuerda, le dije a Goku, tenemos que ser listos con esto. Freezer y sus fuerzas podrían reducirse a un número reducido o podrían ser un ejército entero. No tenemos ni idea de lo que ha estado haciendo ni de cómo se las han arreglado nuestros amigos desde la última vez que hablamos con ellos. Venga ya, Hago. Goku se quejó de buen humor. Nuestros amigos habrán logrado eliminar fácilmente a los hombres de Freezer. Se han hecho tan fuertes desde que empezamos a entrenar juntos. Y Freezer está en otra liga, solté con estallido, molesto porque no se lo tomaba en serio. Sé que no debería haberme sorprendido, porque así era Goku, pero aún así me ponía nervioso de punta que nos apretáramos a la pelea y que Goku no hubiera aceptado lo peligroso que podía ser. Estoy intentando asegurarme de que no perdamos a nadie, pensé para mí misma. Sí, Dende está ahí abajo, pero no tengo ni idea de si es lo suficientemente mayor o fuerte para convertirse en el nuevo guardián de la Tierra. Y eso significa que solo tenemos las esferas del dragón namekianas y su límite de traer de vuelta a una sola persona. Los namekianos, puede que hayan perdido a muchos de sus hombres y querrán hacer algo al respecto, haremos que convencerles de que nos den un solo deseo para Roshi, no podemos arriesgarnos a intentar traer de vuelta a Krillin, Tenten o a cualquier otro Goku, sin embargo, en lugar de notar que ahora era el momento de concentrarse, parecía completamente emocionado. Lo sé. Sigues diciéndome lo poderoso que es, no puedo esperar para ponerme a prueba contra él. Levantó el puño cerca de la cara y pude ver en el reflejo en el parabrisas de la nave que ahora sonreía con más intensidad. Raditz me contó lo que Freezer hizo a nuestro pueblo. Por nuestro padre. Nunca le perdonaré por eso, y especialmente no dejaré que arriesgue la tierra. Así que voy a acabar con él. Y entonces volvió su buen carácter. Y oye, si consigo pelear bien con esto, ¿vale? Dije con un suspiro. Fuerza Jinyu. Miembros y habilidades. Venga ya, Hago. Se quejó Goku. Ya hemos hablado de esto, y seguiremos repasando esto, dije con firmeza. Nuestros amigos tienen a Raditz y Vegeta para contarles sobre ellos, pero necesitas saber de qué pueden hacer. Todavía no me parece tan justo que me cuentes todo esto, se quejó Goku. No hace que la pelea sea tan emocionante si sabes lo que puede hacer tu oponente. No hay sorpresa ni sorpresa. ¿Y eso es lo que nos hace diferentes? Pensé para mí misma. Eres el apostador que quiere ver el evento deportivo y ver si las apuestas que has hecho dan resultado. Soy el espectador que quiere saber quién mató a quién para poder sentarme y disfrutar de las actuaciones. A Goku no le hizo ninguna gracia cuando repasé en detalle a los miembros de la Fuerza Freezer que recordaba, incluyendo a la Fuerza Jinyu y al propio Freezer. Se quejó todo el tiempo, pero yo fui firme, negándome a dejarme intimidar para que tuviera secretos y así pudiera entretenerse más en la pelea. Porque esto no va a darle un poco de emoción, pensé para mis adentros. Nos enfrentamos a Freezer, uno de los oponentes más letales a los que Goku se ha enfrentado. Y la realidad es, no sé cuán fuerte es Goku ahora mismo. Era algo que me había estado rondando la cabeza desde que impedí que Raditz matara de Goku. ¿Qué importancia tenían sus pérdidas? Sí, no había aprendido el Kaioken del Rey Kai, pero también había desarrollado muchos malos hábitos con él, no tener a alguien con quien realmente entrenar. Sí, no había recibido el impulso de poder que habría recibido al estar a punto de ser asesinado por Vegeta, pero ahora podía controlar su forma de gran simio. Con Vegeta en el planeta, era totalmente posible que tuviera una luna artificial que pudiéramos usar para igualar las cosas. Y luego está la pelea en el otro mundo contra Loki y Thanos. Pensé para mis adentros. El ki de Goku ha cambiado. Ha aprendido nuevos ataques. Y esa pelea, dijo que ahora se siente mucho más fuerte. ¿Pero qué tan fuerte es? Y estoy arriesgando que muera a manos de Freezer haciéndole descubrir cómo luchar contra la Fuerza Jinyu y así robarle otro aumento de poder. Pero eso no era lo único que tenía que considerar. Goku tenía mucha más ayuda ahora.
Senza, bien podría estar al nivel de Piccolo enfrentándose a Android 17. Pero ¿cuán fuerte había sido realmente Android 17? ¿Estaba al nivel de Freezer? Yamcha y Tien eran increíblemente más poderosos, pero ¿sería eso suficiente? Chichi estaba al nivel de Goku la última vez que la vi, y puede que sea más fuerte. ¿Y luego estoy yo? Pensé para mí, flexionando las manos. Mi magia ha cambiado. Ahora es más fuerte. Durante ese arco de relleno descubrí que mi teoría sobre mis hechizos era cierta y que todos habían cambiado y evolucionado gracias a luchar contra Thanos. Black Parade ahora hacía duplicados sólidos de todos mis amigos. El satén blanco podía crear trampas mortales. Mi habilidad de transformación había pasado de ser una simple nube que ocultaba que distorsionaba mi forma a poder alterar realmente mi cuerpo. Claro, lo había exagerado como una broma, pero había crecido hasta medir 30 pies y estaba dispuesto a apostar que podía crecer más. ¿Qué más puedo hacer? Pensé. Eso podría haber sido lo más preocupante de todo. En lo que me convertiría. Sabía que estaba cambiando a los guerreros Z, pero aún así sabía lo buena gente que serían. Y para personas como Raditz le ayudaba a mejorar. Pero yo era la carta salvaje. El Joker. El jugador inesperado que entró en la batalla. Y nadie sabía qué sería de mí. ¿Cómo cambiaría o evolucionaría? Nadie lo sabía. MC. Freezer miraba pensativo por la ventana, escuchando cómo Heize le informaba. El capitán Ginyu va tras la horda de namekianos que detectamos. Estoy bastante seguro, por las lecturas que tomamos de esa bola del dragón que tienes, mi señor, que tienen otra. Y nos envió a Guldo y a mí a ir tras otro. Muy bien, dijo Freezer simplemente, pero su tono no estaba nada contento. No se sentía nada satisfecho en ese momento. ¿Y no tienes nada sobre las otras esferas del dragón? Lo siento, Lord Freezer, pero no detectamos nada. Si alguna de las naves en órbita pudiera escanear, no pueden escanear porque sus sistemas han sido neutralizados, replicó Freezer. Por eso os tengo a ti y al resto de mis hombres rastreando esta patética bola de barro, ¿recuerdas? Ese sí, Lord Freezer, dijo Heize. Su voz tenía justo el miedo suficiente para mostrar que entendía el peligro en el que estaba, pero no tanto como para quedar hecho un desastre incapaz de responder. Eso complacía mucho a Freezer. Aunque quería que sus hombres nunca olvidaran lo peligroso que realmente era, lo último que necesitaba era que no pudieran hacer su trabajo. Eso era molesto, cuando estaban paralizados por el terror. Eso desperdiciaba gran parte de su apretada agenda. Nos aseguraremos de hacer una búsqueda de nuevo cuando tengamos estas esferas del dragón y te las devolveremos para que las guardes. Muy bien, dijo Freezer con firmeza. Quiero que te asegures de que cada bola del dragón me llegue a la vez. No podemos arriesgarnos a que los namekianos o Vegeta los reclamen. Claro. Esperamos que los namekianos a los que vamos a por nosotros puedan decirnos dónde han ido los demás. El planeta parece tan vacío que pensaría que ya lo habrías reclamado, Lord Freezer. Hubo una larga pausa y Freezer frunció el ceño ante eso. Claramente Heize seguía al otro lado, pero se había quedado callado. Estaba a punto de decir algo cuando Heize finalmente habló. Guldo acaba de decir que quizá, si tenemos un poco de tiempo, podríamos reequipar una de nuestras cápsulas para subir y escanear el planeta. Freezer lo consideró. Significaría tiempo perdido, tiempo que no dedico a buscar mis esferas del dragón. Pero, por otro lado, también podría acelerar mucho la búsqueda en general. Y si solo tuviera a uno de ellos haciendo eso, en voz alta dijo. Veremos qué tiene que decir Ginyu cuando regreses. Si aprueba tu plan, no veo ningún daño en ello, siempre que me dé resultados. Por supuesto, señor Freezer. Y con eso, Heize se despidió. Pronto las 3 bolas del dragón serán mías, pensó Freezer para sí mismo. El que ya he reclamado y los 2 que me están trayendo Ginyu y sus hombres. Pero eso deja 4 esferas de dragón por reclamar. Y el hecho de que Ginyu y sus hombres no puedan detectarlos, ¿podrían estos tontos gusanos verdes haber encontrado alguna forma de sacarlos del planeta? Enseguida, Freezer descartó esa idea. Simplemente no había forma de que eso fuera posible. Pueden esconderse, pero no se han reportado naves que salgan del planeta. Exceptuar, sus naves en órbita estaban muertas. Lo juro, si esos namecianos han logrado eliminar las esferas del dragón del planeta y me han negado la oportunidad de pedir mi deseo, derribaré este planeta hasta la roca madre. Y luego los cazaré a todos y aplastaré sus cráneos con los restos. Un soldado de Freezer activó el timbre de alerta en la puerta cerrada y Freezer de inmediato extendió la mano y pulsó el botón de comunicación que le conectaba con el altavoz justo al otro lado de la entrada.
¿Qué pasa? Dijo fríamente. Lord Freezer, hay un Namekiano que pide hablar contigo. Eso hizo que Freezer se detuviera ante eso. ¿Un Namekiano? Pensó. Me pregunto si alguna de estas Esmeralda ha decidido ser valiente e intentar matarme. No sería la primera vez. Muchos gobernantes planetarios habían enviado enviados para reunirse con Freezer. O más bien, habían enviado asesinos disfrazados de enviados. Entraban, a veces apenas logrando inclinarse ante su grandeza antes de atacar, otras esperando horas con la esperanza de adormecerle en una falsa sensación de seguridad antes de lanzar su asalto. Usaban armas de fuego, cuchillas o venenos. Intentan llevarse cuando le daba la espalda, los ojos cerrados o cuando los miraba directamente. Usaron hombres y mujeres e incluso una vez un niño. Siempre terminaba igual. Freezer limpiando las cenizas de sus manos mientras caían sobre él antes de empezar a planear cómo hacer sufrir al líder que se había atrevido a atacarle. Hazle pasar, dijo Freezer con una sonrisa. Esto sin duda será entretenido, murmuró mientras la puerta se abría. Supongo que te sorprende verme de nuevo, afirmó el Namekiano. Era alto y joven, musculoso y en forma, pero también mostraba claros signos de batalla. Cortes que habían sido aplastados con sangre morada cubrían su rostro y cojeaba al entrar, mirando a Freezer con dureza. Asumes mucho si crees que te recuerdo, dijo Freezer simplemente. Entonces permíteme refrescar tu memoria. Soy Larin, y yo formé parte del equipo Namekiano que intentó derribarte. Ah, sí, ahora me acuerdo. Dijo Freezer antes de soltar una risa seca. Lo intenté. Larin simplemente le fulminó con la mirada. Dime, dijo Freezer agitando la mano mientras empezaba a pasear, ¿viene alguien más? Suplicaste por la oportunidad de enfrentarte a mí solo, de decir estas palabras antes de que el resto de tus aliados intenten atacar esta nave. ¿Eres lo suficientemente valiente como para creer que, a pesar de la paliza total que recibiste a manos de mis subordinados, podrías destruirme? O, quizás, ¿esto es una misión suicida? ¿Eso es todo? Te han golpeado tan salvajemente que sabes que tu vida está llegando a su fin, pero vas a intentar hacer algo de ti mismo retrasándome hasta que tus hermanos puedan lanzar su ataque. Freezer echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. ¿Crees que eres el primero en intentar algo así? Bueno, déjame asegurarte que no eres el primero, y no serás el último. Porque voy a matarte y luego, cuando todo esto termine, reclamaré las esferas del dragón y haré que todo esto sea completamente inútil. ¿Y conseguir lo que deseas? Preguntó Larin. Eso será difícil, teniendo en cuenta que no sabes cómo activarlos. ¿Y qué? Dijo Freezer, de repente desapareciendo de su buen humor. Ahora Larin le sonreía con suficiencia. Burlándose de él. ¿Pensaste que podrías simplemente juntar las esferas del dragón y que se activarían y se cumpliría tu deseo? ¿Quizá gritarles o burlarse de ellos y te obedecerían? No, así no funcionan. Negó con la cabeza. Si no sabes cómo activar las esferas del dragón, simplemente se quedarán ahí, completamente inútiles. Freezer se enfureció. Ese patético Namekiano le había dicho que las esferas de dragón le concederían su deseo. Y ahora se enteraba de que el cadáver le había mentido. Si tuviera la habilidad, traería de vuelta a la masa verde gemitora y lo mataría de nuevo. Tú, replicó Freezer, señalando a Larin con un dedo. Tú me dirás cómo hacerlo. Sí. Y si no lo haces, yo. Freezer se detuvo. Parpadeó. ¿Qué? Logró decir, totalmente desconcertado por lo que había oído. Te lo contaré, dijo Larin. Freezer le miró fijamente. Todo lo que he querido es proteger a mi pueblo. Ahora lo veo, no hay forma de derrotarte. Nuestros mayores, querrían que todos muriéramos para proteger las esferas del dragón. Dejarían que cada último Namekiano fuera reducido a polvo por ti, toda nuestra cultura y raza olvidadas por el universo solo para fastidiarte. Pero me niego a dejar que mi pueblo muera solo por orgullo obstinado. Así que tú y yo vamos a llegar a un acuerdo. Vas a jurar no hacer daño a otro Namekiano y abandonar este planeta, sin volver jamás. Y cuando hayas aceptado eso y retirado a tus hombres de Namek, asegurándote de que ningún otro miembro de mi raza esté en peligro, reclamaré las esferas de dragón que te falten y luego te ayudaré a cumplir tu deseo. Miró a Larin durante un largo momento. Y entonces, Freezer sonrió. Bueno, ahora, vamos al grano. 50. Krillin's plan. Sabe de Namekians. 50. El plan de Krillin. Salvad a los Namekianos. Heize miró a Guldo mientras ambos volaban hacia la ubicación de la Dragon Ball que habían detectado.
Hasta ahora no habían pasado por nada salvo algunos peces, y hasta ellos eran pequeños y sin sentido. Ni siquiera se registraban como amenazas no directas según sus exploradores. Eso hizo que el vuelo fuera bastante aburrido. No es que se hubieran desviado luchando contra bestias salvajes similares, pero era divertido observar la fauna local. Muchas veces, después de enfrentarse a un populus complicado, la fuerza Jinyu tardaba un tiempo en explorarla. A Heize, en particular, le gustaba ver cómo era la fauna. Había sugerido más de una vez qué animales debían ser transportados a los muchos zoológicos que el Imperio gestionaba en sus planetas de placer. Quizá, después de retirarme del combate, podría ir a trabajar a un zoo, pensó para sí. Sería una forma agradable y relajante de pasar el resto de mis días. Muchos seres que no formaban parte de la fuerza de Freezer pensaban que la jubilación simplemente no ocurría. Que Freezer los envió a batalla tras batalla hasta que, finalmente, fueron asesinados. Pero no fue así en absoluto. Muchos soldados acabaron retirándose, encontrando nuevo trabajo en las muchas áreas diferentes del Imperio. Siempre hubo necesidad de pilotos de carguero, entrenadores, mecánicos y similares. Heize tenía un buen ahorrador para poder hacer básicamente lo que quisiera y, aunque podía relajarse, no creía que ese fuera su estilo. No, pero dirigiendo un zoológico sería encantador. Planificar los hábitats, decidir qué animales mostrar. De repente miró a Guldo y el aburrimiento, junto con sus pensamientos, le hicieron preguntar. Entonces, cuando te jubiles, ¿qué quieres hacer? Guldo se sobresaltó ante eso antes de fulminar con la mirada a Heize. ¿Jubilarte? No pienso jubilarme pronto. ¿Vale? No digo que alguien dijo que era demasiado mayor para formar parte de la fuerza Jinyu. Porque no lo soy. ¿Vale, tío? Sé que no lo eres. Bueno, no lo sabía con certeza. En realidad no sabía cómo era el proceso de envejecimiento para la especie de Guldo. O la esperanza de vida. Sabía que la raza de Recoome vivía aproximadamente el doble de lo estándar, Burter 4 veces, la suya propia cerca de la de Burter, y el capitán, bueno, el capitán parecía inmortal. Pero Guldo siempre había sido tan reservado, solo quería decir que, cuando decidas dejar la fuerza Jinyu, ¿qué te gustaría hacer? Seguid luchando. Dijo Guldo. Porque no voy a dejar que me dejen pasar. Nadie lo intenta, dijo Heize. Pensó en terminar la conversación ahí mismo, pero decidió no hacerlo. Intentaba mejorar en su interacción con las tropas, ya que sabía que ese era un punto débil suyo. El capitán le había estado inculcando que, a menos que fuera tan poderoso como Lord Freezer, tenía que inspirar a sus hombres, ya fuera por miedo o por amor, y el miedo solo te llevó hasta cierto punto. Por eso Heize siguió adelante. Llévame, estaba pensando que cuando termine el combate me gustaría trabajar en uno de los zoológicos que Lord Freezer ha montado. ¿Tú, de verdad? Sí. Creo que sería una buena forma de pasar el resto de mis días. Ahora, ¿y tú? Guldo realmente lo consideró. Vaya, yo, en realidad nunca lo había pensado. Pues deberías, colega. Dijo Heize. Ninguno de nosotros puede hacer esto para siempre. Incluso King Colt se retiró, ¿sabes? No hay vergüenza en ello. Sí, tienes razón, dijo Guldo. ¿Qué querría hacer? Heize sonrió ante eso. Quizá eso ayude a Guldo a calmarse. El problema con el más bajo de los cazas de la fuerza Jinyu era que tenía un enorme resentimiento en el hombro. Siempre parecía pensar que todos iban en su contra. Eso le hacía grosero y distante con todos y eso dificultaba que realmente formara parte de la fuerza Jinyu. Era mucho mejor que cuando se había unido por primera vez. En aquel entonces, Guldo estaba tan enfadado pero también muy preocupado. Pensaba que le iban a echar del equipo en cualquier momento, así que siempre intentó demostrar su valía, pero también miró a todos con total desconfianza, viendo cualquier intento de interactuar con él como un plan para arruinarlo. Había llevado tiempo, pero habían conseguido que sus muros cayeran poco a poco. Ahora Guldo estaba dispuesto a charlar con ellos, hacer apuestas y bromas. Aún no se unía a ellos cuando tenían tiempo libre, visitando los muchos planetas de entretenimiento o placer que existían en el Imperio, pero Heize tenía la esperanza de que en 1 o 2 años lo haría. Porque una vez que lo haga, trabajaremos mucho mejor. Jinyu intentó involucrar más a Guldo, pero Heize había decidido recientemente intensificar sus acciones en ese tema. Sabía que el capitán le estaba mirando como su sucesor y eso significaba que Heize tenía que aprender a manejar las cosas interpersonales. Mejor ahora, cuando tenía al capitán en quien apoyarse, que cuando él estaba al mando y era una misión peligrosa.
Pero sabe, tío, que no tenemos prisa por deshacernos de ti, dijo Heize, haciendo que Guldo levantara la cabeza de golpe y mirara eso. Han pasado décadas, espero que sepas lo mucho que significas para nosotros. Guldo apartó la mirada y resopló. Culo que sea, voló un poco más adelante y Heize le soltó. Presionar más fuerte molestaría al pequeño guerrero verde y Heize no quería eso. Pude decir lo que dije, eso es todo. Él y Guldo casi caen del cielo cuando sus exploradores se volvieron locos. ¿Qué demonios es eso? Exclamó Heize. Es tan poderoso. Declaró Guldo, mirando las lecturas. Eran, imposible. Eran más fuertes que cualquier cosa que hubieran detectado jamás. Posiblemente estaban al nivel del señor Freezer. Heize asintió y tragó saliva. Yo, voy a contactar con el capitán. MC, ¿por qué no vamos ya? Se quejó Recoome mientras estaba sentado en una roca, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pensaba que estaban a punto de lanzarse y enfrentarse realmente a los namekianos, ver qué sangre tenían corriendo por sus venas. Todo parecía que estaban listos para golpear cabezas después de esperar a que el capitán hiciera las aburridas conversaciones. Burter había empezado a perseguir a los namekianos y Recoome les siguió, pensando en todo lo que podría hacerles. Esperaba con ganas una pelea porque era la oportunidad perfecta para mostrar los nuevos movimientos que había ideado. Pero entonces, sin aparente motivo alguno, Burter voló de vuelta hacia él y le dijo que esperara. Quedarse callada, no decir nada y simplemente sentarse ahí. Lo haremos en un momento. Eso no es una respuesta. Se quejó Recoome. ¿No he dicho cuando nos mudamos? Te pregunto por qué no nos mudamos. Se levantó, fulminando con la mirada al alienígena de piel azul. Y no pienso quedarme aquí mucho más tiempo. Te sentarás ahí y harás lo que se te diga, le siseó Burter con rabia, mirando fijamente a Recoome. Eres el miembro más reciente de la fuerza Jinyu. Vas a mostrar respeto a tus superiores. Puede que seas mi superior, pero eso no te hace superior. Se negó a ceder ante Burter, se negó a mostrar debilidad. Soy más fuerte que tú. No eres más que una mosca débil que se las arregla yendo rápido. De inmediato Burter se puso detrás de él, agarrándole del brazo y torciéndolo detrás de su espalda. Recoome gritó al verse obligado a arrodillarse, el dolor casi cegador. La otra mano de Burter se envolvió alrededor de la nuca y le obligó a bajar la cabeza al suelo mientras seguía tirando de su brazo. La fuerza bruta no lo es todo, le informó Burter con tono oscuro y Recoome ni siquiera pudo decir alguna palabra, estaba sufriendo mucho. Pero podía oye perfectamente. Escucha cada palabra. Has conseguido aguantar tanto tiempo porque eres capaz de forzar la fuerza para salir adelante. Sea cual sea el problema, puedes hacerlo como quieres porque has podido abrirte paso a golpes. Pero eso no va a funcionar en la fuerza Jinyu. No somos martillos, somos bisturíes, cortando los problemas que tiene Lord Freezer y extrayéndolos para poder continuar con la misión. Ahora el capitán, ve algo en ti. Sobre todo por quién es tu padre. Y quizá, si realmente estás dispuesto a escuchar a quienes llevamos décadas haciendo esto, podrías convertirte en todo lo que el capitán Jinyu piensa que puedes ser. Pero ahora mismo no lo veo. Solo veo a alguien que apenas logró madurar. ¿Quieres pasar los días corriendo y golpeando cosas? Entonces deja la fuerza Jinyu y vuelve a ser un soldado de choque. Pero te prometo que nunca dejarás de serlo. Morirás siendo un soldado raso de bajo nivel, cuando te ofrecemos la oportunidad de terminar tus días como lo hizo tu padre. Retirado, increíblemente rico y un héroe en el imperio. Burter giró una vez más antes de empujar a Recoome contra el suelo. Y luego volvió al lugar donde había estado sentado, como si nunca se hubiera ido. Recoome se levantó despacio y gimió. Una parte de él quería atacar a Burter allí mismo. Hazle sufrir por atreverse a insultarle y burlarse. Pero, sabía que eso no iba a funcionar. Burter había sido tan rápido en clavar su cara en la tierra. Perdón, dijo Recoome, en parte por el dolor y en parte por vergüenza y ego. Solo, no entiendo por qué nos hemos parado. Era un problema que sabía que tenía. Su padre le había regañado durante el entrenamiento diciendo que Recoome tenía visión de túnel, centrándose solo en la pelea que se avecinaba y no en lo que le rodeaba. Normalmente podía parar y pensar, pero cuando tenía la oportunidad de ponerse a prueba, se llenaba de energía que le consumía. Burter asintió lentamente. Lo sé, respondió. Nos estábamos acercando demasiado a ellos, y cambiaron de dirección. Intento asegurarme de que no se den cuenta de que los estamos siguiendo. Recuerda, esto no va de atraparlos. Se trata de encontrar dónde se esconden el resto de los namecianos.
Quiero que piensen que nos han perdido, si se han dado cuenta de que les estamos siguiendo. Recome podía ver la lógica de eso, ahora que se lo había explicado. Habían empezado a desviarse un poco de su rumbo original y una revisión del expediente de exploradores mostró que los namecianos habían cambiado de dirección de repente. Burter tenía razón en que se habían dado cuenta de que los seguían y eso molestó a Recome. Se supone que es mejor que esto, pensó para sí. Si alguna vez quiero estar a la altura de la fama de mi padre, la gente pensaría que Recome odiaría que le compararan constantemente con su padre. Lo veo como una mancha en su contra. Pero era justo lo contrario. Recome señor fue uno de los mayores guerreros de la Fuerza Freezer. Segundo al mando del capitán Jinyu y eso solo porque tenía una amistad tan profunda con el capitán. Podría haber liderado fácilmente su propio escuadrón. Era un genio táctico brillante y Recome esperaba que fuera solo una cuarta parte del hombre que había sido su padre. Incluso después de su mejor momento, era mejor que muchos en la Fuerza Freezer y Recome quería ser como él. Y seguía cometiendo errores. Era el temperamento fogoso de su madre lo que se interponía en su camino. Había sido mucho más apasionada que el padre de Recome, y también más temeraria. Eso fue lo que la mató al final. Pero Recome estaba trabajando en ello, de verdad, y se han detenido. Burter declaró de repente y Recome se animó. ¿Y es demasiado largo? Están en su pequeño escondite. Burter se elevó en el aire. ¿Tu scooter está emparejado con el mío? Recome comprobó de inmediato y asintió. Sí. Te tengo atrapado. Burter sonrió entonces. Vale, me alcanzamos y nos damos un golpe en la cabeza. Te diré cuándo parar, quiero meterles un poco de miedo, ¿sabes? Claro. Dijo Recome, sintiendo su sangre retumbar por sus venas. Una pelea, finalmente. Hacía demasiado tiempo que no tenía una buena vez. La situación de Ether había sido más sobre diplomacia y todo eso, dejándole con poco que hacer. Pero ahora Burter desapareció en un segundo y, una vez más, Recome se maravilló en silencio de lo rápido que era su compañero. Cuando afirmó que era el más rápido del universo, realmente no estaba faroleando. Recome sabía que nunca podría igualar la velocidad del otro, pero podía asegurarse de llegar a la base namekiana con suficiente tiempo para que Burter no se divirtiera demasiado. Sonrió con suficiencia mientras empezaba a planear qué haría para impresionar a Burter, sabiendo que una buena palabra suya significaría todo para su carrera. Especialmente después de haber metido la pata como yo, pensó mientras se frotaba la muñeca dolorida. No bastaba con que le causara demasiados problemas, pero era un recordatorio de cómo había permitido que su impulso le metiera en problemas. Alzando la mano, tocó a su scooter, comprobando que seguía en el camino. Ahí están, y Burter está con ellos. El scooter estaba emparejado con el de Burter, así que si usaban algo que intentara interferir con el rastreo, al menos podría detectar dónde estaba Burter. No sería bueno dejar que el otro guerrero desapareciera en una trampa, después de todo. Ojalá el scooter me hubiera contado más, pensó para sí mismo. Entendió que el scooter hizo mucho, honestamente, hizo muchísimo y no tenía ni idea de cómo lo logró. No era alguien que construyera cosas, le gustaba romper cosas. Pero habría preferido que, en vez de solo una lectura y una flecha que le indicara hacia dónde ir, el explorador le hubiera dado un poco más de información. Quizá lo que realmente estaba pasando. ¿Cuántos de esos tontos verdes que tuvo Burter? Una ráfaga de energía le alcanzó en el costado y Recome gruñó de dolor. No se desplomó, pero sí tambaleó un poco y se giró, buscando quién sería lo suficientemente valiente para atacarle. Hola, Recome, dijo Vegeta burlonamente mientras flotaba hacia él, flanqueado por Raditz y. Veo que Jinyu te dejó salir de la habitación del bebé por tu cuenta. ¿Se acordó de darte algo de picar? Vegeta, gruñó Recome antes de sonreír con picardía. Freezer te ha estado buscando, no está contento de que abandonaras tu puesto. Y estará muy disgustado de que estés aquí. Oh, seguro que sí, afirmó Vegeta distraídamente. Pero no te preocupes, tengo pensado ponerme en contacto con él muy pronto. Pero primero pensé que tú y yo podríamos divertirnos. Lo siento, pero tengo que aplastar a unos namekianos. ¿Te refieres a los que perseguías con Burter? Dijo Raditz, con los brazos cruzados sobre el pecho. Lo siento, pero ya se han ido hace tiempo. Lleva tiempo así. ¿Qué? Recome, dijo, sorprendido por eso. Pero se recuperó rápidamente y sonrió con suficiencia al mirar a su explorador. Estás mintiendo. Ah, ¿comprobando el nivel de poder? Preguntó Vegeta.
Ya deberías saber que solo los débiles dependen de los exploradores. Su aura de ki se desplegó, haciendo que el scooter de Rekome se alterara, el calor en su oído era terriblemente incómodo. He evolucionado más allá de ellos. Rekome nos molestó en replicar. No necesitaban discutir a ambos puntos. Simplemente entró corriendo. Solo para detenerse de repente. No era el único que lo percibía, una poderosa oleada repentina de energía a lo lejos. Frunció el ceño, confuso, pero no tuvo mucho más tiempo para pensar en qué era eso, ya que Vegeta y Raditz estaban de repente sobre él y por eso lo único que le importaba era la pelea. Alguien más podría encargarse de eso. Tenía cabezas que golpear. MC. Burter maldijo mientras esquivaba un ataque del guerrero calvo y bajo. De alguna manera logró que su ataque, cuchillas de energía giratorias, se fijaran en él, de modo que incluso cuando usaba su velocidad para huir y hacer que fallaran, podían girarse y perseguirle. Era exasperante. No, lo que era desesperante era cómo había caído de lleno en esa trampa. ¿Cómo lo has hecho?, exigió mientras atacaba al humanoide de piel pálida que no dejaba de parpadear con energía roja. Las lecturas de nivel de poder del bastardo se estaban volviendo locas, bajando y subiendo y, aunque sabía que debía tener alguna conexión con la energía intermitente que irradiaba de su cuerpo como si fuera una lámpara de detección osteriana, no le daban oportunidad de estudiarlo realmente en busca de debilidades o similares. ¿Dónde están los namekianos? Había estado fijado en ellos. Había estado corriendo para llegar a ellos y averiguar dónde estaba su base. Pero cuando llegó, en lugar de encontrar a la horda de alienígenas de piel verde, se encontró corriendo hacia un humanoide calvo, el rojo parpadeante, y de todos los seres una Saiyajin femenina. Y no le habían dado la oportunidad de asimilar lo que estaba viendo y procesarlo. No, le atacaron al instante, obligándole a intentar constantemente usar su velocidad para evitarlos. Oh, eso ha sido complicado, afirmó el calvo mientras lanzaba más discos de energía. Eran criaturas diminutas y un corte de ellas quemaba con fuerza. Ya había tenido un corte en el bíceps y el dolor de ese ataque seguía con él incluso después de que el disco de energía se disipara. Solo por la piel naturalmente más gruesa de su cuerpo, necesaria para sobrevivir a esas velocidades, evitó que la herida fuera peor. Pero los namekianos pueden ocultar sus niveles de poder. Es una técnica muy útil. Me presenté y les expliqué lo que estabas haciendo y luego les pedí que bajaran poco a poco sus niveles de poder mientras yo aumentaba el mío hasta que los niveles de poder de mis amigos y míos se mantuvieron constantes para ti. Sonrió con suficiencia. Eso es un defecto bastante grande en tus scouters. ¿Cómo saben de nuestros exploradores?, pensó Burter antes de sacudir la cabeza. No importa, solo necesito eliminarlos. Aceleró súper hacia la figura calva solo para descubrir que tenía que detenerse porque había media docena de discos de energía en su camino. Si hubiera seguido adelante, le habrían hecho pedazos. Ese es el problema de ir tan rápido, afirmó la figura calva. La gente piensa que solo te teletransportas, pero estás viajando la distancia. Y eso significa que todo lo que pueda ver y evitar acabará pegando. Se alejó rápidamente, aunque hacia Burter era como si se moviera a cámara lenta, pasando tranquilamente a su lado. ¿Y cómo vas tan rápido? La Saiyajin femenina estaba de repente sobre él, atacando con puños quemando ki, y Burter comenzó a bloquear sus golpes. Tu cuerpo está hecho para ello, sí, dijo. Capaz de soportar el calor generado por moverse tan rápido y con más fuerza que los granos de polvo y arena no te conviertan en una pasta. Pero aún tienes que superar nuestros ataques. Burter sonrió con suficiencia y se sujetó el puño. Sí. Y tú no eres el que destelló. Golpeó con el pie y golpeó a Burter justo en la cabeza. ¿Puede esa velocidad permitirte estar en varios sitios a la vez?, dijo el parpadeante. Porque no creo que pueda. Y por eso vas a caer. Y antes de que pienses que tus amigos van a venir a ayudarte, afirmó el Saiyan. Están ocupados ahora mismo. Maldita sea, tiene razón, pensó Burter con tono oscuro. Están tomando nuestra propia estrategia y usándola en nuestra contra. Nos separaban del grupo y luego nos abrumaban con su número. Lo odio, pero tengo que volver a Rekome. Con eso, Burter giró y se lanzó alto al cielo antes de lanzarse de vuelta por donde había venido. Su explorador le advirtió que los tres los perseguían, pero sabía que podría vencerles. Necesito llegar a Rekome y trabajar con él para eliminar lo que le hayan enviado. Y entonces podemos encender a esos tres. Sonrió con suficiencia ante eso. Oh, sería absolutamente encantador mostrarles cómo uno se desborda con los números.
Creen que me han ganado, pero esto solo fue la primera escaramuza, eliminaré a los 3 una vez. Su explorador lanzó un grito de advertencia y Burter se vio obligado a detenerse de repente. Se giró a la izquierda y se quedó mirando. Había algo poderoso ahí fuera, y se estaba haciendo más fuerte. MC. Jinyu miró el cadáver enfriándose del anciano namekiano, pensándolo solo un momento antes de negar con la cabeza. Ya no importaba. Había suplicado por una muerte honorable tras su debilidad al contarle todo a Jinyu y el capitán se la había dado. Realmente no había visto la necesidad, Toblin podría haber mentido fácilmente. Nadie necesitaba saber que había entregado la información a Jinyu. Pero el namekiano había dicho que lo sabría y eso era lo único que importaba. Pozo, si no había forma de convencerle de que no lo hiciera, no había razón para no romperle el cuello y acabar con él. Jinyu se encogió de hombros y cayó en sus pensamientos. La capacidad de conceder deseos. Recoge a los 7 y uno puede tener cualquier deseo que quiera era un poder asombroso y Jinyu ahora entendía por qué Lord Freezer estaba desesperado por controlar las esferas del dragón. Con ellos podrá desear lo que desee, exceptuar, no. No podría desearlo. Es un gran poder, pero está limitado, pensó Jinyu. Podría desear que todos los planetas se sometieran a su dominio, pero ¿cuánto duraría eso? Podría desear algún gran poder, pero el tiempo avanzaría y se encontrarían nuevos poderes, tanto en combate como en tecnología. Y no se sabe si podrá pedir un segundo deseo porque en el momento en que el universo descubra lo que ha hecho, habrá una prisa por ver las esferas del dragón destruidas o contenidas. Y no había duda en la mente de Jinyu de que la información se filtraría. Aunque obedecía al señor Freezer, como era su deber, eso no significaba que no fuera consciente de sus defectos. El príncipe era alguien que no podía evitar presumir. No era capaz de ser sutil en su propia grandeza. Se cumpliría su deseo y lo gritaría a todo el universo, y entonces se preguntaría por qué todos conocían sus secretos. O no le importaría hasta que se lanzaran contra él. Así fue como acabaron con tantos problemas con la patrulla galáctica y el rey Omni. En lugar de expandirse lentamente, centrándose en las tierras salvajes del espacio descuidadas por esos poderes, Lord Freezer había decidido tomar un movimiento audaz al tomar un planeta bajo la protección de la patrulla galáctica. No les gustó eso y, aunque lograron reclamar el planeta, fue un asunto sangriento. El rey Colt se enfureció por eso, pero no hizo nada para usar su capital político para suavizar las cosas. No, mejor dejar que Freezer aprendiera de sus errores. Y él había, algo. Tras la 10ª rabieta porque uno de sus manjar favoritos, el queso importado del sector lacto, no estaba disponible, se enteró de los embargos que el rey Omni y su corte habían impuesto a esos objetos. La fuerza Freezer tuvo que pasar por varias capas de intermediarios para conseguirla y costó bastante más. Freezer seguía entendiéndolo, pero decía que ya no sabía tan bien, y había sido un poco más cuidadoso con los planetas que tomaba. Pero solo un poco. Se revelará a sí mismo y a su deseo, pensó Jinyu, poniendo las manos detrás de la espalda y mirando al cielo. Y solo puede ser un deseo. Cualquiera que conociera al señor Freezer habría podido adivinar su deseo. El emperador del universo conocido adoraba proyectarse como un ser intrépido, todopoderoso, imparable y eterno. Pero Lord Freezer dejó escapar demasiadas veces la verdad. Tenía miedo de envejecer. Hizo comentarios sobre su padre y cómo se estaba volviendo más lento y gordo. Que la piel de su armadura ya no era tan brillante como antes o que sus cuernos ya no tuvieran la misma filosidad de antes. Cuando hablaba de su hermano Kohler, siempre se apresuraba a decir que ya no estaba en su mejor momento, que ya estaba pasado de moda. Odiaba estar cerca de quienes mostraban su edad, aunque aún fueran más que capaces, y exigía que los reemplazaran los jóvenes. Por eso Jinyu hacía tanto yoga y por eso Zarbon se había preocupado tanto por su apariencia. Lord Freezer temía envejecer. Débil. Agonizante. Así que la inmortalidad fue la respuesta. Querrá ser inmortal, pensó Jinyu. Elimina ese último miedo de su mente. Entonces podrá hacer lo que quiera porque nada podrá hacerle daño. Significaría que Lord Freezer se alargaría para siempre. Algo que a Jinyu no le importaba porque prefería seguir lo que sabía antes que lo que podría ser. La historia le había mostrado que los cambios rara vez funcionaban tan bien como lo que reemplazaban. Lord Freezer era la prueba de ello. Jinyu podía soportar trabajar para él, pero mentiría si no admitiera que King Colt había sido mucho mejor. ¿Y si Freezer decidiera tener un heredero y hacer lo que hizo su padre? Ya había susurros en secreto, aunque era demasiado joven para los estándares de su raza para hacerlo. Y Jinyu no quería imaginar cómo sería si el hijo estuviera al mando.
Así que no, a Jinyu no le importaría que Lord Freezer fuera inmortal. Se pasó la mano lentamente por el estómago. Las esferas del dragón pueden conceder cualquier deseo. Y puede usarse una y otra vez, siempre que se les dé tiempo para recuperar sus fuerzas. Así que, ¿qué dice que los namekianos no pidieron un deseo hace poco y que el señor Freezer debe esperar un poco para conseguir lo que desea? Sonrió ante eso, pensando en cómo eso le parecería completamente razonable. Quizá incluso esperado. Después de todo, si se podía pedir un deseo ahora, ¿por qué los namekianos no habían pedido ya un deseo para repelerlos? Bueno, salvo que Toblin dijo que nunca considerarían desperdiciar un deseo así. Así que, ¿por qué no decir que se había pedido un deseo antes, y usarla ahora para sí mismo? Por fin tengo el cuerpo perfecto. Uno que nunca correrá el riesgo de romperse. De envejecer. Podría seguir siendo como soy ahora. Me he acostumbrado a esta forma, de modo que me siento más conmigo mismo que en cualquiera de mis otras hienas. Puedo devolverla a su mejor momento y desear que el daño se vaya. Hacerme inmortal. Lord Freezer no tiene ni idea de mi técnica de cambio de fiel. Y la raza de este cuerpo está extinta. Nadie sabe nada de ellos. Sí, eso estaría bien. Sabía que habría otros que pensarían que el mejor deseo sería hacer algo como tomar la forma de Lord Freezer. O tener más poder que él. Pero la gente que pensaba esas cosas era tan miope. No habría forma de que Jinyu pudiera ocultar que no era Freezer, y cuando se supiera la noticia, el Rey Frío y Frío estarían sobre él. Y aunque el señor Freezer tenía un nivel de poder superior, Jinyu sabía que incluso los poderosos podían ser derribados por la simple cantidad de personas. King Cold y Cole reunirían todo el poder de todas sus fuerzas contra él, y la fuerza de Freezer se volvería contra él en un instante para intentar ganarse el favor del Rey Frío. En cuanto a volverse más fuerte que él, bueno, ¿quién sabía lo fuerte que era realmente Lord Freezer? ¿Lo sabrían las esferas del dragón? ¿O usarían lo que Jinyu sabía? Pero más que eso, pesada es la cabeza que lleva la corona. La gente puede que no lo piense, pero Lord Freezer debía pasar cada momento despierto preocupándose por el imperio. Nunca se le permite relajarse de verdad. Cuando come sus comidas se pregunta cómo van las misiones. Cuando intenta escuchar una pieza musical preciosa, está considerando informes trimestrales. Cuando se acuesta y cuando despierta, todo lo que piensa es en el imperio. Esa no es forma de vivir, al menos para mí. Estoy feliz de ser simplemente el capitán Jinyu. Su explorador se volvió loco, chillando en su oído mientras las lecturas se disparaban y él se giró, mirando el horizonte con asombro. ¿Qué es? Susurró al ver la fuente del aumento del nivel de poder. Y se le cayó la mandíbula. MC, no me gusta esto, murmuró Gohan para sí mismo mientras él y Dende volaban tan rápido como podían de vuelta de donde se escondían los otros namekianos. No deberíamos haberlo dejado solo. Yo, tampoco me gusta, admitió Dende. Señor Gurú, es el namekiano más importante que existe, aunque creo que estaría muy disgustado si me oyera decir eso. Gohan asintió en silencio. Había tenido la sensación de que al Lord Guru no le gustaba que lo consideraran superior a sus hermanos y prefería ser solo otro namekiano. Eso hizo que Gohan se sintiera un poco triste. No le gustaba pensar en cómo debía de ser para Lord Guru. Estar siempre solo. Siempre separado. Nunca sentir que pertenecía. Estaba claro para Gohan que si Lord Guru podía pedir cualquier deseo a las esferas del dragón, desearía ser simplemente un namekiano normal como todos los demás. Que no era señor Gurú sino simplemente, Gurú. Que podía simplemente estar con ellos. No porque odiara liderarlos, sino porque estaba solo. Gohan no podía imaginar vivir así. Me alegro de que Kami y Piccolo se hayan vuelto a unir, pensó Gohan para sí mismo. Aunque nunca volvamos a tener las esferas del dragón, al menos Kami ya no está sola. Sí, tenía al señor Popo con él, pero debía de ser muy aburrido estar solo en el vigilante. Deberíamos pedirle al señor Popo que se una a nosotros. Apuesto a que él también se siente solo. Y si el señor Popo alguna vez encuentra un nuevo guardián de la Tierra, lo visitaré una vez a la semana. Oh. Y que Bulma les dé un teléfono. Así podrían llamarnos cuando quisieran. Pero, dijo Dende continuando, es su deber velar por todos los namecianos. No actuaría como gran anciano si no me protegiera. Y tengo que respetarlo. Lo sé, simplemente no me gusta, dijo Gohan. Y ojalá supiera a qué se refería con hacer que todos se centraran en él. Quiero decir, un repentino pico de energía hizo que los dos chicos se giraran y miraran hacia donde habían venido. Oh, susurró Gohan. No, murmuró Dende sorprendido.
Él no se plantearía hacer eso. MC. Goku se giró sorprendido y yo solo estaba un segundo detrás de él. Aunque no podía usar ki, Goku y los guerreros Z nos enseñaron a Bulma y a mí cómo sentirlo, ya que era una habilidad tan pasiva que incluso alguien que apenas podía hacer que su dedo parpadeara con energía ki podía hacerlo. No era tan rápido como ellos, pero podía hacerlo y eso era suficiente. Lo que ambos vimos, ¿qué es eso? Dijo Goku, sorprendido. Es tan poderoso, nunca había sentido una energía así, y aparecer tan rápido. Observé cómo la gran silueta verde seguía elevándose hacia el cielo, imponiéndose como una gran montaña de los relatos de Lovecraft. Aparecer en un instante y la absoluta imposibilidad de que vuelva loco a un hombre. Pero no era imposible. Y no era locura. No sabía cómo había pasado. No sabía por qué. Pero yo sabía lo que era. Allí, dominando el planeta Namek, era la forma gigante verdaderamente masiva del señor Gurú. Murmuré. 51. The Last Son of Namek. Guru's Last Fight. 51. El último hijo de Namek. La última pelea del Gurú. Nadie entendía realmente lo grande que había sido Lord Gurú en su día. El mayor de sus hermanos tenía vagos recuerdos de él imponiéndose sobre ellos, sosteniéndolos en la palma de la mano, con cuidado con sus movimientos para no arriesgarse a aplastarlos. Pero sabía que, para ellos, esos recuerdos no eran del todo fiables. Al fin y al cabo, acababan de salir de los huevos y eran jóvenes e ingenuos. Eso podía hacer que los recuerdos se confundieran y confundieran, haciendo que las cosas parecieran más grandes o más poderosas de lo que realmente fueron. Y ahora las últimas generaciones de namekianos solo lo habían visto como era normalmente. Grande, sí, el namekiano más grande del planeta, pero aún así no lo entendían. No comprendían cuánto poder descansaba en sus venas. Y a él le parecía bien. No quería que le temieran, el gurú quería que sus hermanos cuidaran de él como él cuidaba de ellos. Verle como familia y no como un monstruo o tirano. Y si eso significaba mantenerse encorvado, nunca estirarse y mostrar su verdadero poder, bueno, a él le parecía bien. Pero ahora sus hermanos estaban siendo amenazados. Los niños estaban siendo amenazados. Sus compañeros namekianos tampoco creían que Gurú pudiera sentir ira. Pensaban que no existía dentro de él. Que la calma era la única emoción que sentía. Él era su roca cuando los vientos soplaban con fuerza y las olas rompían. Algo a lo que pudieran aferrarse y saber que seguiría siendo estable y seguro. Pero eso no era la verdad. Gurú sentía a sus hermanos igual de profundo. Sabía reírse de un buen chiste. Saborea agua de calidad. Se enfadaba si alguien no escuchaba lo que intentaba explicarle. Quería romper a llorar al pensar en todo lo que había perdido. Rabia contra el destino por ser él quien tuvo que cargar con la carga de salvar a la especie namekiana. Así que, cuando sintió que las 5 nuevas amenazas llegaban a Namek e intentaban destruir a sus hermanos, Gurú había respirado hondo, encontrado el férreo control que tenía sobre sí mismo, y soltar. De inmediato sintió cómo su cuerpo cambiaba. Esto no era como la transformación de gran namekiano o gigante namekiano que asumían los del clan demoníaco. Tampoco era la transformación gran namekiana la que podían asumir aquellos de la tribu guerrera que entrenaban contra otros namekianos para obtenerla. No, esto no era una transformación. Esto era Gurú obligando a sus músculos a desplegarse, como si ventilara una túnica que había estado guardada. Haciendo que sus huesos se hincharan con líquido, como un namekiano puede extender sus extremidades. Era él quien revelaba a todos lo poderoso que era. Es algo que no hago a la ligera, pensó mientras extendía una mano y destrozaba el techo de su vivienda. Era una pena destruirlo, pues había sido un hogar encantador lleno de recuerdos felices, pero al final era algo y lo cambiaría 1000 veces por siquiera uno de sus hermanos. Esto reducirá lo que me queda de mi vida. Cortar ya su conexión con las esferas del dragón había acortado su esperanza de vida, aunque no se había dado cuenta a Nail. Las reliquias antiguas habían sido forjadas con su propio poder, dado por él. Cortarse de ellos no sería diferente a cortar una de sus antenas. Pero ahora revelando su forma completa, eso pondría gran estrés en sus órganos. Probablemente podría llevarle a la muerte si permanecía en la forma demasiado tiempo. Pero, él estaba bien con eso. De verdad que lo era. Valdría la pena si salvaban a Namek. 3 metros. 6 metros. 30 pies. Cada vez más alto subía. Gurú sintió como la mayor parte de su cuerpo se estiraba y tiraba, sus túnicas volviéndose más anchas a medida que su cuerpo cambiaba.
Seguiría pareciendo más pesado que la mayoría de los namekianos, más arrugado que la mayoría también. Pero ya no era tan ancho y ancho como alto. Aunque sus hombros seguían siendo fuertes y fuertes, su estómago desapareció poco a poco y su rostro perdió gran parte de su hinchazón mientras seguía alcanzando el cielo. Finalmente se detuvo. 151 pies. Se cernía sobre toda Namek, su sombra proyectando la tierra en una de sus noches anuales. Dio un paso adelante, bajando de su meseta, y sintió cómo el suelo se doblaba bajo su peso antes de quedarse en su sitio. El señor Gurú desplegó su aura y llamó con gran voz. Invasores de Namek. Tu final está cerca. Contemplad el poder de la raza namekiana. MC, así que, tan grande. Exclamó Heize, sorprendido, mientras miraba al enorme namekiano. Nunca he visto nada tan grande. Nosotros, tenemos que derribarlo. Afirmó Gildo. Pero Heize negó con la cabeza. Podía sentir el poder que emanaba del gigante verde y sabía que intentar luchar contra él sería una completa locura. No, no es una tontería. Eso es como decir que el capitán Jinyu es un simple soldado raso en la fuerza de Freezer. Alzó la vista, y arriba, y hacia el gigante que se cernía hacia él y Guldo. No importaba que estuviera lejos de ellos, era tan enorme que Heize aún tenía que mirar hacia arriba para mirar su cara. Estrellas, el grande también era rápido. ¿No esperabas que alguien tan grande fuera tan rápido de pie? Todo sentido común decía que debían avanzar en malera, y un paso les llevaba 20 veces más tiempo incluso si cubría 100 veces la distancia. Pero el namekiano estaba cubriendo la distancia rápido y Heize sabía que si seguían allí parados, solo pasarían 1 o 2 minutos antes de que estuviera encima de ellos. Capitán, dijo Heize, tocando a su explorador. Tenemos un problema. Si te refieres al gigante namekiano que acaba de aparecer, todos estamos al tanto de este nuevo desarrollo, afirmó Jinyu. Estoy intentando contactar con Lord Freezer ahora, para determinar cómo afrontamos esta situación. ¿Qué quieres decir, capitán? Declaró Recorme. Es solo un verde más grande. Seguirá sangrando rojo como todos los demás, vaya. Soltó un grito y Heize se estremeció al oír carne contra piel. Estoy intentando hablar con mi capitán aquí. Nos hemos encontrado con otros problemas, capitán, afirmó Burter. Vegeta y Raditz están aquí y han decidido intentar darle un poco de combate a Recorme. Nada que no pueda manejar. Declaró Recorme. Son más poderosos que la última vez que los vimos, señor, dijo Burter y entonces Heize oyó un silbido en el lado de Burter de la línea. Y tienen muchos amigos. No se lo digas. Se quejó Recorme. Me vas a hacer sonar débil. Burter, dijo el capitán Jinyu con frialdad, con el mando y la fuerza que Heize esperaba que algún día pudiera expresar en sus propias palabras, ¿cuántos luchadores hay? Es difícil de decir, capitán, admitió Burter. Siguen cambiando quién viene a por mí, yo soy. No te preocupes entonces, declaró el capitán. Concéntrate en derrotarlos. A la orden. Berter Saed. En cuanto al resto, reagrupaos en mi posición. Eso hizo que Rekoo me hablara. ¿Reagruparnos? Tenemos que acabar con estos y luego matar a ese gigante verde. Tenemos que idear un plan. ¿Puedo hacerlo, capitán? Declaró Recorme. No me he despertado. No hace falta que me mimes. Recorme, ahora no es momento para tales rupturas con la jerarquía. Te ordeno que acabes con Vegeta y Raditz y luego te reúnas conmigo. Y eso iba sobre mí, ¿verdad? Dijo Guldo y Heize se giró de golpe para mirar al pequeño guerrero verde. ¿Crees que no tengo lo que hace falta para luchar? ¿Que necesito que me mimen? Guldo, tío, nadie dice eso. Dijo Heize. Pero Rekoo me habló al mismo tiempo, declarando. Ya era hora de que lo descubrieras. Incluso cuando Jinyu le reprendió a Rekoome, dejando claro que cuando todo esto terminara tendría suerte si podía permanecer en la fuerza Jinyu tras sus acciones, Heize se volvió hacia Guldo. Podía ver lo enfadado que estaba Guldo, cómo temblaba, estaba tan enfadado por las palabras de Recorme. Heize sabía que Guldo había sido considerado un fracaso tras la pérdida de su propio equipo décadas atrás, pero pensaba que habían conseguido superar eso y que dejara de ver las cosas de una manera tan oscura. Dejar de temer que el mundo estuviera en su contra y confiar en que todos le respetaban y querían que estuviera en el equipo. No era lástima. No era un truco. Querían que estuviera allí. ¿Y el maldito Rekoo me tiene que arruinarlo todo? Pensó Heize mientras daba un paso adelante, extendiendo la mano hacia Guldo. Escucha, tío, recoge, él no habla por nosotros. Lo sabes. El Guldo se había ido. En un instante.
El pequeño bastardo había usado su habilidad de detener el tiempo para escapar, y una revisión de su explorador mostró exactamente dónde había ido. Hacia el gigante namekiano. Guldo. Heize gritó mientras disparaba su ki y salía disparado hacia adelante solo para sentir una mano fuerte rodear su tobillo y tirarlo hacia atrás, estrellándolo contra el suelo. Perdón, dijo una voz y Heize se giró de espaldas para ver a una figura de pelo negro y puntiagudo que llevaba un atuendo naranja. A su lado había un hombre rubio barbudo, vestido con un atuendo negro y un abrigo largo blanco encima, unas gafas protectoras cubriéndole los ojos y guantes sin dedos cubriéndole las manos. Pero acabamos de llegar y tengo ganas de pelear. Heize apretó los dientes antes de encenderse. Muy bien entonces, ¿quieres pelea? Entendido. MC. Raditz frunció el ceño mientras clavaba el puño en el vientre de Rekoome, sintiendo cómo el hueso del guerrero de la fuerza Jinyu temblaba y se estremecía por su golpe. No era el crujido y la ruptura que esperaba, pero tampoco era como golpear una pared como esperaba. Oye Vegeta, dijo mientras asestaba un fuerte golpe en el costado de la cabeza de Rekoome, haciéndolo caer al suelo. Rekoome aquí parece más débil de lo que esperaba. Bueno, no tengo ni idea de qué esperabas, dijo Vegeta con sarcasmo. Entre mis muchas habilidades, mucho más que para un guerrero de bajo rango como tú, leer mentes no es una de ellas. Raditz puso los ojos en blanco ante eso. Ya sabes a lo que me refiero. Esta es la fuerza Jinyu, ¿por qué nos está resultando tan fácil derrotarlo? Quizá porque la leyenda de la fuerza Jinyu es solo eso, una leyenda. ¿No? Pensó Raditz mientras Vegeta se lanzaba hacia el suelo, golpeando a Rekoome en el hombro y luego intentando agarrarle la cabeza. No es eso. Sabiendo que a Vegeta no le importaría que se apartara, de hecho, probablemente estaría encantado de poder enfrentarse a Rekoome solo, teniendo la oportunidad de lucirse aunque Raditz no estuviera prestando atención. Raditz permitió que los dos alejaran la pelea de él, recuperando el aliento y repasando todo lo que había hecho en los últimos 18 meses aproximadamente, casi 2 años. Todo el entrenamiento. Cada pelea. Todo. Las cuentas no cuadraban. Sé que me he hecho más fuerte, pensó Raditz, mirando sus manos. Puedo sentir el poder fluyendo a través de mí. Ese año en ese planeta cerca de la Tierra, pasar cada día entrenando, estuve cerca de la fuerza de Nappa, si no solo superada, cuando luchamos contra él y Vegeta en la Tierra. Y entrenar con Kakarot y sus amigos, eso solo me hizo aún más fuerte. También lo hizo enfrentarse a Namekian, Slug y Turles. Era difícil medirlo con certeza, no sin tener equipo de la fuerza de Freezer para obtener una lectura precisa, incluso con el nuevo sistema de Bulma para medir poder, pero Raditz tenía la sensación de que ya había superado lo que Vegeta había estado durante su lucha en la Tierra. Era algo que nunca había considerado antes, pero que su hermano había mencionado. Entrenar solo estaba bien, pero podía llevar a malos hábitos. Te hace acumular errores porque no tenías a alguien que te ayudara a corregirlos. Te lleva a perderte nuevas formas de hacerte más fuerte. Le hacía preguntarse si por eso Freezer nunca había dado a Raditz ni a Vegeta un escuadrón que mandar. Sabía que los dos chocarían y nunca llegarían a ser un equipo realmente funcional, así que eso aseguraba que no crecieran tan fuertes como podrían. A eso se sumó el tiempo que pasaron en sus cápsulas haciendo meditación de batalla, que ayudaba pero no sustituía la lucha verdadera, y Freezer los había estado debilitando. Así que, ahora soy más fuerte. Más fuerte de lo que jamás imaginé. Observó cómo Vegeta y Rekoome intercambiaban golpes, Rekoome llevándose la mayor parte. Por supuesto, estaba repartiendo algunas, pero Vegeta definitivamente estaba ganando la pelea. Pero no debería ser tan fuerte. ¿No contra Rekoome? ¡Qué absolutamente patético! Vegeta se burló mientras atrapaba la muñeca de Rekoome y comenzaba a torcerla, el bruiser de la fuerza Jinyu soltando un grito mientras Vegeta comenzaba a girar lentamente el brazo, obligándole a girar el cuerpo para intentar aliviar algo de presión. De verdad eres un débil, ¿verdad? ¿Por qué Jinyu te permite entrar en la fuerza? Nunca lo sabré, desde luego no eres tu padre. Se rió a carcajadas mientras Rekoome se arrodillaba. O quizá toda la fuerza Jinyu es débil. Recoge, sonrió. Los ojos de Raditz se abrieron de par en par. Vegeta. Es una trampa. ¿Qué estás? Gritó Vegeta solo para que Rekoome torciera el brazo de repente hacia el otro lado. El dolor y la debilidad anteriores desaparecieron mientras giraba la muñeca y hacía que Vegeta, que no esperaba tal reversión, soltara un grito al ser levantado y estrellado contra el suelo. Gimió y Raditz solo pudo observar cómo Rekoome, con una sonrisa en la cara, apretaba con los dedos la muñeca de Vegeta con tanta fuerza que le hizo gritar de dolor.
Recoome entonces procedió a balancear a Vegeta salvajemente, estrellándolo una y otra vez contra el suelo, dejando cráteres con cada golpe antes de finalmente lanzar a Vegeta contra Raditz. Si Recoome pensaba que Raditz iba a atrapar al príncipe, se equivocaba y Raditz dio un paso a su izquierda, dejando que Vegeta pasara volando junto a él y cayera hecho un ovillo. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. A veces, dijo Recoome, moviendo el cuello de un lado a otro, me gusta dar a los débiles una chispa de esperanza de que puedan derrotarme. Y tampoco me importa recibir unos cuantos golpes en el cuerpo. Mi padre me enseñó que eso hace que la sangre se acelere, no puedes llamarlo pelea si no te has hecho algunos cortes y rasguños. Dio un paso adelante y se tensó. Así que gracias por el masaje, Raditz. Realmente me ayudó a calentar los músculos. Déjame devolverte el favor. Y con eso, Recoome se lanzó sobre Raditz y el Saiyan tuvo que esquivar rápidamente los puñetazos y patadas, golpes tan rápidos y potentes que el aire que movían sus golpes golpeaba a Raditz con tanta fuerza que le hacía sentir como si hubiera estado atrapado en un huracán. A Recoome no le gusta usar ataques de ki. Se recordó a sí mismo. Prefiere usar toda esa energía en sí mismo, para hacer sus golpes aún más fuertes, pero también apuesto a que lo usa para reforzar su cuerpo. Para probar su teoría, Raditz esperó una oportunidad y luego conectó una patada sólida al costado de Recoome. Fue como golpear una pared de bricac. Estaba bajando las defensas a propósito. Se dio cuenta Raditz. El loco quería que pensáramos que era un debilucho, que nos gastáramos energía cuando no lo intentaba, solo para darle la vuelta a la situación y aplastarnos hasta convertirnos en polvo. Y caímos en la trampa. Maldita sea. Raditz intentó disparar un disparo de ki a la cara de Recoome, pero el matón le atrapó la mano y la apartó, haciendo que el golpe se fuera desviado. Recoome entonces le dio un cabezazo salvaje en el cráneo a Raditz, que salió volando hacia atrás. Bueno, no tan fácil como pensabas, se burló Recoome mientras se dirigía hacia donde Raditz había caído, el Saiyan gimiendo e intentando que su cerebro funcionara como debía porque, gracias a ese golpe, todos sus pensamientos iban brrrr. Vosotros, los Saiyans, creo que eres tan especial por lo que hicieron tus papás y tus abuelos. Siempre presumiendo que sois los mejores luchadores del universo. Recoome se agachó y le dio un toque en la frente, haciéndole gemir ligeramente al tocar el punto sensible. Y luego hice que todos trajeran a mi viejo. Sé que era más listo que yo. Sé que fue uno de los mejores guerreros que Lord Freezer ha tenido. Y sé que el Capitán Ginyu solo me aceptó como un favor para él. Ahora, podrías pensar que la razón por la que no lo menciono todo el tiempo es porque le odio. Y eso no es todo, Raditz. Ni un poco. No lo menciono porque no vivo a su sombra. Me niego a hacerlo. Era un gran hombre, pero no es como yo. Voy a hacerme un nombre. A diferencia de vosotros, los Saiyans, no necesito depender del pasado. Voy a confiar en mí mismo. Mi futuro. Mi leyenda. Y creo que empieza, conmigo haciendo lo que ese meteorito no pudo. Se levantó y levantó el pie. Voy a extinguir la especie Saiyan. MC, tío, cuando Vegeta y Ago nos advirtieron que la fuerza Ginyu era poderosa, deberíamos haber escuchado más. Pensó Tien mientras corría hacia donde Krillin y Chichi luchaban contra el alienígena azul. Raditz había dicho que se llamaba Burter y que era el más rápido del universo. Y ya veo por qué le dieron ese título. Pensó. El plan había funcionado bien. Krillin y Chichi se quedaron para ocuparse de Burter mientras Raditz y Vegeta se ocupaban de su compañero, a quien habían detectado más lejos. Nail y Senza iban a buscar a los niños y luego irían tras otro miembro de la fuerza Ginyu una vez que los hubieran puesto a salvo. Goku y Ago se habían puesto en contacto con ellos para enfrentarse a Heise y Yamcha e Isko iban a intentar localizar a los otros dos y localizarlos. Bulma se había quedado con Chiaotzu en el escondite, lista para protegerlo en caso de que alguien lo encontrara. Divide y vencerás. Usar su superioridad numérica para abrumar a la fuerza Ginyu. Pero estos tipos, son tan poderosos que no ayuda. Pensó Tien. Le preocupaba que Chichi y Krillin se enfrentaran a Burter solos y decidió ir a ayudarles. Los demás estaban demasiado lejos para que pudiera hacer mucho, así que se conformó con ellos. Lo habían estado haciendo bien, por lo que había podido deducir de las conversaciones de la unidad de comunicaciones, y estaba tan contento de que Bulma hubiera preparado esas cosas. Honestamente, los guerreros Z necesitaban algo como los exploradores para añadir permanentemente a su arsenal, pero Burter había empezado a averiguar qué podían hacer y ahora luchaba, haciendo la batalla aún más difícil.
Muy bien, Xiao Chu, pensó a su compañero por la conexión mental, me estoy acercando a ellos, ¿listos para enlazar? Estoy listo, Tien. En cuanto tengas que separarte porque hay una amenaza, avísame. Replicó, sabiendo que su compañero no escucharía de todas llenas. No quiero que te arriesgues. Tú céntrate en derrotar a la fuerza Jinyu. Declaró Xiao Chu. ¿Vale? Pensó para sí mismo con un suspiro. Aunque, probablemente necesitaré cada gota de poder que Chiatozu pueda darme. Más adelante podía ver a Chichi y Krillin luchando contra Burter, y ya no les iba bien. Burter se movía tan increíblemente rápido por el campo que ambos tuvieron que tener cuidado con cómo atacaban, ya que más de una vez se habían acercado demasiado y Burter simplemente se apartaba, dejándolos golpeándose entre ellos. Podía ver que la ropa de Chichi se había rasgado en algunos puntos, con su vientre y un brazo al descubierto, mientras que la ropa de Krillin estaba chamuscada en zonas que dejaban claro a Tien que él había recibido la mayor parte de sus ataques de ki ardiente. Tendré que tener cuidado con cómo me alinó, pensó Tien al sentir cómo los poderes de Chiaotzu fluían hacia él. Su piel empezó a ponerse más blanca y sintió cómo las habilidades psíquicas de su pareja se desbloqueaban en su mente. Por un lado, seré alguien a quien no espera, así que quizá eso les dé tiempo para reagruparse. Pero también podría. Y entonces Burter estaba justo delante de él. Tien se lanzó contra él, logrando apenas mover el cuerpo para que fuera su hombro el que golpeara al hombre en lugar de la cabeza. Pero aún así le golpeó fuerte y, aunque Burter retrocedió unos metros, a Tien le afectó detenerse tan rápido de repente. Mira quién viene corriendo a pelear, dijo Burter con una risa siseante. Me preguntaba si había más de vosotros, alienígenas raros, y veo que tenía razón. Alcanzó la cabeza de Tien pero este se apartó rápidamente. Ojo, ¿eres rápido? Y entonces Burter estaba detrás de él, Tien logrando apenas girar su torso para agacharse bajo el golpe de karate que Burter dirigió a su cabeza. ¿Sabes? No todo es velocidad, provocó Burter mientras lanzaba una ráfaga de puñetazos y patadas alrededor de Tien, obligándole a cambiar su estilo defensivo. Algo que todos habían aprendido con Gohan y Abo era aprender que había que defenderse de diferentes maneras según el número de oponentes. Si solo tuvieras a una persona, te centrabas en cosas diferentes que si una multitud intentara atacarte. Burter era una persona soltera, pero se movía tan rápido que parecía que Tien intentaba pelear con 10 personas a la vez. Se trata de resistencia, continuó Burter. Se trata de tener suficiente energía para poder atacar 10.000 veces en cuestión de segundos. Para demostrar su punto, lanzó una docena de golpes a Tien, obligándole a bloquear y esquivarlos. Pero no hace falta, se dio cuenta Tien con gravedad. En realidad no está intentando pegarme, está golpeando a propósito justo fuera de la marca. Está dejando claro un punto, una buena. Es más rápido que yo. Ten sonrió con suficiencia. De repente, 2 pares más de brazos crecieron desde sus costados y 2 rostros más aparecieron en su cabeza. Solo gracias a la ayuda de Chiaotzu pudo soportar la sobrecarga sensorial repentina que venía de poder ver a más de 360 grados. Su mejor amigo estaba cargando con la carga, ayudándole a lidiar con la avalancha de información que de repente le bombardeaba gracias a tener ahora 2 pares de ojos y oídos extra. Pero valió la pena para atrapar el puño de Burter en su mano y apretarlo. Gracias por el consejo, respondió antes de lanzar 2 puños más, golpeándolo en el pecho y el hombro y lanzándolo hacia Chichi, que detuvo su movimiento con una fuerte patada en la pierna. Burter cayó al suelo pero se levantó rápido, solo para que Krillin se le acerque, lanzando puñetazos y patadas, permitiendo a Ten observar el campo de batalla e intentar idear algún plan. Jeje. Eso hizo que Ten se quedara paralizado. Y Chichi parecía igual de sorprendida. Burter se reía. Bueno, parece que al final tendré una buena pelea. Declaró antes de saltar de repente lejos de Krillin. Prepárate, dijo Krillin. Podría estar intentando hacer cualquier cosa. Oh, lo que hago es algo para lo que no estarás preparado, dijo Burter antes de que, para sorpresa de Tien, parte de Burter se deslizara, y luego otro, y otro, es la técnica multipied. Gritó. Bueno, eso está bien, ¿verdad? Dijo Chichi. Eso reduce su nivel de poder por cada duplicado que crea. Excepto que ya era lo bastante poderoso para enfrentarse a 3 de nosotros con bastante facilidad, le recordó Krillin. Sin embargo, Tien entrecerró los ojos mientras miraba a los 4 Burters que ahora estaban allí, observándolos. ¿Pero por qué 4? 3 podrían con cada uno de nosotros. Sus ojos se abrieron de par en par. Détenle. ¿Qué?
dijo Krillin justo antes de que uno de los Burters saliera disparado. No fue tan rápido como cuando solo era un Burter Solter, pero fue tan rápido que fue absolutamente sorprendente para el trío. ¿Qué está pasando? Va a por los Namekianos. Gritó Tien, dándoles la espalda y saliendo corriendo tras el Burter que huía. Pero al hacerlo sintió que los otros tres ahora le perseguían, Krillin y Chichi apresurándose para intentar alcanzarle. Maldita sea. Sigue siendo muy rápido incluso con su poder dividido. Y si los otros tres consiguen atacarme lo suficientemente rápido, podrán darle una ventaja mayor. De inmediato terminó con el estilo bruja, necesitando hacerse lo más elegante posible y sabiendo que también necesitaba el ki que creaba la forma para moverse más rápido. Chicos. Llamó por la radio. Manténganlos alejados de mí tanto como puedan. Me voy a centrar en conseguir al líder. Claro. Dijo Krillin. Nos encargaremos de ellos, repitió Chichi. Espero que puedas, pensó para sí. Espero que puedas. MC. Sonreí con suficiencia mientras examinaba a Heize detenidamente. Bueno, eres fuerte, ¿verdad? Por la forma en que Goku prácticamente vibra en el sitio, eso significa que tienes mucho poder fluyendo por tus venas. Un montón de ki. Oye, eso es. Declaró Heize, sacudiéndose. Ahora, quizás si te rindes te facilite las cosas. Después de todo, quizá no sabías lo de la fuerza de Freezer, teniendo en cuenta lo débil que te sientes, asintió en mi dirección, Goku aún tenso y listo para luchar, tienes que ser de algún planeta perdido. Déjame adivinar, ¿Yar la mascota del Saiyajin? Bueno, acertaste la mitad, dije mientras me elevaba lentamente en el aire, con el abrigo ondeando detrás de mí. ¿Cómo Edwin podía no tener nunca un abrigo largo y épico? Nunca lo entendería, claro, el traje era genial, pero mi conjunto... Oh, eso sí que fue un éxito. Los ojos de Heize se abrieron lentamente ante eso. ¿Qué es esto? Goku se rió antes de que pudiera decirle una palabra. Supongo que la fuerza de Freezer no sabe nada de magia, ¿eh? ¿Magia? Heize salió antes de que le tendiera la mano. Satén blanco. Grité y de inmediato él gritó cuando la magia le golpeó, y le hizo cubrir con jerseys navideños. Vaya, el arco de relleno debe seguir influyéndome, pensé mientras veía a Heize caer de repente al suelo. ¿Qué es todo esto? Gritó mientras desgarraba y desgarraba los jerseys que yo había hecho. Ropa con peso, respondí. Mi propia opinión, diría que por lo que buscaba. Heize gruñó ante eso y desgarró los jerseys. Necesitaba buscar un tejido fuerte. ¿Crees que esto es una broma? Se acercó a mí, con los puños crujidos de energía. No, solo tú. Y con eso empecé a equilibrar orbes de magia en blanco y negro. Damas y caballeros y géneros que no se ajustan a ninguno de los dos, soy vuestro maestro de ceremonias abocallos. El mago de Boca, aunque no se lo digas a Deadpool. Es hora de emociones y escalofríos que no encontrarás en ningún planeta conquistado. No, tenemos algo especial directamente del planeta Vegeta porque Goku, puedes terminar de potenciar ese ataque en cualquier momento. Heize se volvió, solo para ver a Goku que seguía mirándole. Skadosh. Declaré antes de lanzar mis orbes mágicos a Heize, cada uno de ellos golpeándole y desatando magia blanca y negra pura contra él. Gritó mientras salía volando directamente hacia Goku. Vale, ahora puedes entrar tú. Grité y Goku sonrió mientras empezaba a golpear el cuerpo de Heize con los puños, el alienígena de piel roja moviéndose para dar sus propios puñetazos y patadas. Eso me permitió centrarme en el señor Gurú. Ahora, si tienes esto bajo control, Goku soltó un grito y lo atrapé justo cuando se lanzaba hacia mí. Y tenemos que trabajar juntos para detenerlo porque es demasiado fuerte para ti, ¿no? Ajá, dijo Goku con un asentimiento tímido. Suspiré. Realmente necesitamos que casi mueras varias veces para que te energues y no, eso era solo una broma, ni se te ocurra. Pero tenemos las judías Senfu, señaló. Goku, no, dije con severidad. Hola. Sois vosotros dos. Disparé otro Wite Satin a Heize y él gritó al encontrarse la cabeza en un casco de moto, eso también era un microondas. Señor. Estoy hablando con mi hombre niño. No soy un hombre niño. Se quejó Goku. No quise decir que fuera algo malo, señalé justo antes de que Heize rompiera el casco y rugiera frustrado. Y le he enfadado aún más. ¡Viva yo! Goku y yo nos tensamos antes de lanzarnos contra Heize. MC. Guldo frunció el ceño mientras volaba hacia el gigantesco Namekiano que seguía avanzando hacia él. Heize piensa que soy débil, que no hay esperanza para mí si asumo algo tan grande.
Todo el mundo me menosprecia por mi tamaño, pero voy a demostrarles lo equivocados que están. Derrotaré a ese gigante y entonces toda la fuerza de Freezer sabrá que soy digno de mi posición. Entrecerró los ojos mientras se concentraba en su plan. Solo necesito usar mi habilidad de detener el tiempo y entonces puedo cortar a ese bastardo gigante. Guldo, ¿qué estás haciendo? Guldo casi cae al suelo, girando la cabeza para mirar al capitán mientras volaba a su lado. Pareces bastante decidido a derribar este nuevo obstáculo, dijo Jinyu. Así que, ¿cuál es exactamente tu plan? Guldo observó al capitán un momento, pero cuando se dio cuenta de que Jinyu no estaba tendiendo ninguna trampa, sino que sinceramente quería saber cuál era su plan, declaró. Voy a usar detención del tiempo y despedazar a ese en pedazos. Jinyu asintió lentamente. Bueno, eso suena a un plan bastante sencillo. Antes de que Guldo pudiera quejarse, siguió adelante. Pero supongo que a veces son los planes sencillos los mejores. Te permiten adaptarte mejor si surgen problemas y no quedarte atrapado por lo raro y lo complejo. Muy bien, Guldo, veo que esto es importante para ti y lo que es importante para mis hombres, es importante para mí. Miró a su capitán con asombro. Así que tienes mi permiso total para hacer esto, afirmó Jinyu. Batalla contra este gigante namekiano, no te lo detendré. Simplemente observaré, para que tengas un testigo en caso de que alguna afirme que no lograste esta victoria por tu cuenta. Guldo sonrió ante eso antes de asentir con la cabeza. Gracias, capitán. Eres más que bienvenido, respondió. No había nada más que decir. Y aunque la hubiera, no habría importado porque se habían topado con el gigante namekiano. Se detuvo ante ellos y Guldo inclinó lentamente la cabeza, mirando al gigante. Vete empezó, pero Guldo contuvo la respiración y el tiempo se detuvo. Se puso manos a la obra, volando hacia el namekiano y creando una hoja con ki, clavándola profundamente en su pierna. Era como cerrar goma. Guldo comenzó a abrirse paso hacia la parte trasera del namekian, solo para jadear, su cuerpo necesitaba más aire. De inmediato, el gigante namekiano sintió el escozor del corte, que Guldo se dio cuenta por la falta de sangre que ni siquiera había llegado a tanto, y rápidamente se agachó y lo agarró. KMCMCMC. Jinyu suspiró al ver cómo el namekiano aplastaba fácilmente a Guldo como si fuera un mosquito. Qué pena, pero se lo ha buscado él mismo. Ni siquiera consideró que volar tan rápido le desgastaría, lo que significaría que el tiempo que podría aguantar la respiración se reduciría a tan poco. Y que tal enemigo era demasiado grande para ser simplemente despedazado. Negó con la cabeza ante eso. Guldo, no mentía cuando dije que haría cualquier cosa por mis hombres. Pero tu negativa a escuchar la razón y arriesgarnos al resto por tus continuos problemas de autoestima. Pozo, no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Jinyu miró a Guru, que simplemente se secó las manos, la fricción tan intensa que redujo el cadáver de Guldo a cenizas. Abandonad este planeta o sufriréis como él, entonó el enorme namekiano. Jinyu, sin embargo, simplemente sonrió con suficiencia. Pero no te preocupes, Guldo, tu sacrificio no será en vano. Ya he aprendido mucho sobre este namekiano, y me ayudará mucho. MCMCMC. Guldo soltó un jadeo y miró a su alrededor desesperadamente. Lo último que recordaba era una horrible sensación de presión a su alrededor, tanto que parecía que su propia esencia se le estaba expulsando. Y justo cuando sintió algo subir por su garganta, había parado y ahora estaba rodeado de arena interminable. Hola. Guldo llamó. ¿Otro? Oyó decirle una voz ronca y se giró, sorprendido al ver a un namekiano muy alto pero delgado y oscuro mirándole. Su piel era como cuero viejo y agrietado y sus ojos miraban a Guldo con una alegría maliciosa. Bueno, últimamente estoy teniendo la oportunidad de ser creativo, ¿verdad? ¿Quién eres? El oscuro namekiano se rió. Los piadosos y buenos afirmarían que soy yo quien se asegura de que los malvados reciban sus merecidos desiertos. Y entonces su mano salió disparada, estirándose demasiado el brazo, y agarró a Guldo por el cuello. Luchó y se agitó, pero el namekiano oscuro simplemente lo tiró del suelo, el grito que quería salir de la garganta del pequeño guerrero no pudo salir gracias al fuerte agarre que el namekiano oscuro mantenía sobre él. Guldo voló por el aire antes de estrellarse contra el suelo, pero antes de que pudiera siquiera empezar a sentir el dolor, su torturador lo tiró de nuevo hacia atrás, enviándolo a toda velocidad hacia donde había empezado. Una y otra vez lo hizo antes de que, finalmente, soltara a mitad del golpe y Guldo pudiera gritar mientras salía disparado por el aire como una jabalina antes de, por suerte, estrellarse contra la arena arenosa. Guldo se giró lentamente sobre su espalda, jadeando con fuerza.
Tenía la boca llena de arena y sus brazos y piernas se sentían como si se hubieran convertido en gelatina por los incontables golpes. Pero en realidad, simplemente disfruto haciendo daño a la gente, dijo el Namekiano oscuro, apareciendo de repente junto a Guldo, extendiendo la mano y tocando uno de sus miembros destrozados. Guldo gritó de dolor, pero tras un minuto la agonía se volvió soportable y se dio cuenta de que el miembro parecía estar completamente curado. ¿Ahora? Dijo el Namekiano arrugado y desgastado con su horrible voz seca, alguien que es apagado o aburrido solo se centraría en huesos rotos y cuerpos magullados. Eso sería lo único que les importaba. Pero deberías saber bien, Guldo, que hay dolores mucho peores que ese. Sonrió ante eso y Guldo se movió. No pudo evitar recordar lo peor de las campañas en las que había participado. Aquellos en los que había tenido éxito, pero incluso él se había sentido sucio por lo que había hecho. Como nadie siquiera intentó reírse o bromear sobre algunas de las cosas horribles y viles que habían hecho para reclamar el planeta para Lord Freezer. Era su trabajo, era su trabajo. ¿Cuántas veces se lo había repetido a sí mismo mientras se lavaba la sangre de sus compañeros de escuadrón, sabiendo que podrían haber vuelto a casa si no hubiera seguido un plan destinado a degradar y quebrar a una población? Guldo levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. ¿Springles? Susurró. Él recordaba bien a Springles, recordaba haberle cogido de la mano, intentando arrastrarle fuera del pozo gravitatorio. El hombre gritando, suplicándole que no lo soltara, nunca había gritado. Nunca supliqué. No a ese momento. Y gritó aún más y su guante se le fue deslizando poco a poco de la mano. Guldo. No sabía cómo era posible, pero esta vez lo salvaría. Ignorando al Namekiano oscuro, Guldo salió disparado en dirección a los gritos. Guldo se detuvo en seco. De vuelta por donde había venido, era Cherry. Había estado tan ansiosa por trabajar bajo su mando, tan emocionado por aprender con él. Y aprendió a no confiar en él cuando se vio obligado a permitir que esos malditos ladrones la dispararan para no arriesgar al resto de su equipo. Había maldecido su nombre al verlo entre la multitud, intentando que los Burgnars lo vieran, que se volvieran contra él, pero pensaron que mentía y la destrozaron con entusiasmo. Pero ahora no llenaba sus palabras de rabia. No, le suplicaba que fuera ella. Y él, esta vez lo haría. Aguanta. Gritó. Cherry. Springles está aquí. Voy a por él y luego te atraparemos. Guldo, por favor. Chilló ella, pero él negó con la cabeza y se giró hacia donde había oído por última vez a Springles. Podía salvarlos a todos. Podría. Nunca vio al Namekiano oscuro sonreír, viendo cómo le arrastraban de un lado a otro, las voces de los que se habían ido atormentándole, justo fuera de su alcance,